Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas todas las horas del día en las que puedan estar ustedes que me ven por todos los lugares o por muchísimos lugares, algunos de ellos absolutamente sorprendentes. Nuestro amigo de Vietnam hace tiempo no pasa por aquí, un mexicano que vive en Vietnam. Bueno, la gente vive en todos lados. Y hoy vamos a hablar de una cosa que tiene que ver bastante con eso, con el tema, ya no solo de la inmigración o de la migración, sino de cómo se constituye lo que somos nosotros, que a mí me parece de lo más interesante. Bueno, niños, niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto es la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y empezamos un recorrido sobre cosas que pasaron esta semana o que me llamaron la atención esta semana y sobre las que creo que se puede reflexionar y se puede reflexionar de una manera diferente a la que suelen reflexionar quienes nos rodean, tanto del lado del yo me creo todo, al lado de yo no me creo nada. No, hay que saber qué creerse y por qué se lo cree uno, porque si no, eso de todos son iguales, todos los políticos son iguales, no le creo a nadie, todos los medios mienten igual, todos los... Entonces, hijo mío, estás condenado a vivir en la nada, en el cero. Pero si tienes un pensamiento crítico y dices, mira, pues esta fuente de información se basa en hechos reales y esta fuente de información pues, son patrañas y bulos, entonces ya sabes que son distintos, ¿no? Pero eso además de decir que todo el mundo es malintencionado y malvado y deshonesto, pues es una posición que a mí siempre me ha parecido muy rara. ¿Cómo sales a la calle a comprarle al de la ferretería si partes de la base que es deshonesto, que es mala persona? ¿Cómo llevas a tu perrito al veterinario si partes de que una persona es mala persona? Que solo le interesa el dinero, que en realidad los perros le dan igual y pues, estudió veterinaria porque así iba a ser rico, alguna estupidez por el estilo. Todos los periodistas son gente que hace lo que les mandan y son deshonestos. No, hombre, no. Es una posición que nunca he entendido y aquí caen muchos con esa historia. Yo diario borro 3 o 4 comentarios de esos de... Pero es que todos los partidos políticos son iguales. Pues no, mira, no. Es que toda la gente de este pensamiento político es igual. Pues mira, no. Incluso, lo diría yo, del propio PP ha surgido gente que pide la renuncia de Mazón. Claro, pues todavía queda gente decente en el PP. Y no son iguales a Mazón o a Ayuso o a Aznar o a Feijóo. Pero, en fin. Bueno, eso es el tema, que aquí hay que pensar las cosas de modo que se aproximen con pensamiento crítico para saber qué datos son fiables y debes tenerlos en cuenta en tu visión del mundo y qué datos pues no son tales datos, sino son solo relatos, que es como dice el título que le inventé esta semana al streaming. Me estoy empezando a cansar de hacer títulos, entonces igual les empiezo nada más a poner los números y ya. Gracias a Rob que todas las semanas nos manda el chat del canal y gracias a Rosy que hace el recuento, el índice por capítulos de cada episodio, pero luego saltamos de una cosa a otra aquí con... Hay gente que sé que se ha ido, gente cercana a mí, que no viene al streaming porque no le gusta que saltemos de un tema a otro así de manera absolutamente caótica, y a mí es de las cosas que más me gusta a todo esto. Bueno, ¿qué tengo que decirles hoy? Lo mismo que les tengo que decir todas las semanas, es decir, les voy a pedir su apoyo en Patreon y en PayPal. En Patreon es el que está arriba a la izquierda. Es una donación mensual que me hacen favor de hacer algunas personas que son nuestros mecenas, nuestros Patreons, y que mensualmente colaboran al mantenimiento, sostenimiento, desarrollo, crecimiento y persistencia insistente de este canal. Y abajo a la derecha tenemos a PayPal, donde nos pueden hacer una donación por una sola vez, que también son enormemente bienvenidas. Hay gente que bueno, a veces tiene más dinero, más disposición, sube de categoría, baja. Unos ponen €1 al mes, otros ponen 5, otros ponen 30. Si mucha gente, si todos los que están aquí, por ejemplo en este instante, que son 126, pusieran €5 al mes, ya pagábamos el alquiler y comprábamos la cámara. Así de fácil. Para que vean cómo es de sencillo esto. Voy a subirlo un poco, porque si no quedo como si estuviera yo asomándome en la cerca del vecino. Bueno. El día de ayer hicimos un video que ha traído muchísima cola y que tiene además, ha tenido, digamos que cierta relevancia. Tiene en este momento 10.800 visualizaciones. Y ha habido un cambio muy interesante. A ver, este video se refiere concretamente
a una cuestión más bien de carácter histórico, cómo la pasión por los misterios que se empieza a desarrollar en los años 50, 60, aunque viene de más atrás obviamente, pero me refiero a la pasión generalizada con multitud de revistas y de interés de los medios, digamos, de corriente principal, es de los años 50, 60, 70. Cómo ese interés por los medios, por los misterios que nos estaban contando una serie de personas que había y que eran bien emocionantes, hasta que te metías un poco y descubrías que pues, eran patrañas y bulos y cuentos y cosas sin sustento. Es que un señor dijo que una vez vio tal cosa en tal lado. ¿Quién eres, señor? Pues no existe. Bueno, pues entonces difícilmente dijo haber visto a nadie, difícilmente lo vio, ¿no? Y empezaste a descubrir que si no todo el mundo es deshonesto, sí, por estos andados reales hay gente muy deshonesta en grandes cantidades. Y ese es el mundo del misterio en el que yo entré en los años 60, 70. Y cuento cómo esto, que era no divertido, pero era inocente. Yo creo en fantasmas. Pues, eres tonto, pero bueno, no te pasa nada. Pues que aparte que empiezo a creer en las pseudomedicinas. Espera, eso ya es peligroso porque aquí es donde se empieza a morir gente. Y ahora los mismos que me cuentan el asunto del misterio y los fantasmas y los ovnis y los antiguos astronautas, que es una onda muy racista, ahora me dicen que el gobierno es maléfico y que viva la derecha y que hay que ser fascista. Estoy los mismos, sí, son los mismos. Es curioso, ¿no? Entonces, pues trato de hacer un recorrido de la historia que yo conozco además sobre del engaño menor que acaba sirviendo al mayor y la historia de Iker Jiménez, que empezó cargándole el portafolios a Jiménez del Oso hace muchos años, según me contaron en Telecinco, igual me estaban viendo la cara, no lo estoy asegurando, simplemente en Telecinco me dijeron una vez que fui a hacer un programa que le cargaba el portafolios a Jiménez del Oso. Por lo visto en el programa fue muy inquietante yo, porque nunca apareció en mi parte. Me llevaron en avión de aquí de Asturias a Madrid. Tenían un chofer para que me recogiera. Fui, grabé, me dieron de comer, pusieron al chofer, me llevó de regreso a Barajas y tomé el avión de regreso a Madrid, a Asturias en la noche. Sería a las 6 de la mañana, regresé como a las 7, 8 de la noche de Madrid. Y nunca apareció, nunca se publicó, nunca se emitió porque soy demasiado incontrolable y eso a mucha gente no le gusta. Bueno, el caso es que así empezó Iker Jiménez y ahora es la mayor, y voy a decir esto con mucho cuidado, la mayor plataforma de la ultraderecha en España. ¿Por qué lo digo? Porque miren, los agitadores o provocadores de ultraderecha más conocidos, Javier Negre, Alvise Pérez, Vito Quiles, etc., cuando lanzan un tweet tienen 30,000 reproducciones. Bueno, probablemente lo vean 50,000, 60,000, 300,000 personas. Si quieres que cada tweet lo vean 10, yo lo dudo. Son la gente que tiene 4 seguidores, pero cuando retuitea un tweet pues no lo ven más que esos 4 y no todos. Pero bueno, digamos, cuando publican cosas en algunos de los medios de ultraderecha de los que se ha llenado España, The Objective, Voz Populi, La Razón, ABC, OK Diario, etcétera, lo ven también 30, 50, 80,000 personas. Pero Iker Jiménez lo ven millones de personas todas las semanas en sus 2 programas, el de misteriología y el de fascistología. Y entonces, simplemente por números, yo calculo o puedo decir que creo que hay bases para decir que Iker Jiménez es el mayor altavoz de las posturas de ultraderecha y de derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido por medios democráticos de acuerdo a las leyes de este país, de todos. El máximo altavoz de la ultraderecha es Iker Jiménez. Entonces, pues por eso comenté esto, conté la historia. Bueno, la semana pasada habíamos hablado también en concreto del bulo de la Dana, y de eso vamos a volver a hablar hoy un poquito, porque esto ha tenido cola y las cosas pues, con cola siempre vuelan mejor, lo sabe cualquiera que sepa hacer cometas. Y tenemos, por supuesto, cosas que sabemos hoy. Es una historia que me parece en particular interesante, porque cuando la arqueología todavía no era una ciencia, sino más que nada se iba a depredar, a recoger y
y a apoderarse de los bienes históricos de los países menos poderosos militarmente, se dio una competencia muy peculiar que luego está reflejada por cierto, en las películas de Indiana Jones. El rival arqueólogo de Indiana Jones, pues es la rivalidad que tuvo este señor de la barbita, Belzoni, con otro que, bueno, lo cuento aquí. Pero lo que pasa es que lo que hacían era luchar por apoderarse de más tesoros históricos de los distintos países o naciones a las que sus países invadían. Belzoni trabajaba para el Museo Británico y el otro trabajaba para el Museo, para el Louvre. Y entonces, pues, unos se robaron unas cosas, otros se robaron otras, todo lo que puedes ver en el Louvre y en el Museo Británico. Y en concreto lo que ven allí al fondo, atrás de Belzoni, es una estatua, creo que de Ramsés II, no me acuerdo, y la acabo de ver hace unos meses otra vez. Porque está cuando uno entra al Museo Británico, está toda la parte de Egipto a la izquierda y están estos grandes monolitos que se llevaron los británicos, y hay uno de ellos que puso, esto lo encontró Belzoni y es mío, que estaba grabando en una obra maestra de enorme valor tanto estético como histórico, pero les daba igual. Entonces, pero al mismo tiempo era lo que se hacía en el momento, nadie se estaba planteando ni siquiera que estaba haciendo una depredación cultural, y por eso ahora también se dice mucho que hay ciertas cosas, no todas, que deben ser devueltas a sus países originarios, como es el caso de los mármoles del Partenón en concreto, porque el Partenón está allí. Entonces le pones los mármoles, queda chulísimo. Hay otras cosas que efectivamente, aunque fuera con estas intenciones imperialistas, fueron rescatadas, estudiadas, conocidas y entendidas por las potencias coloniales. Es el caso, por supuesto, de la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico. Se la recuperaron los franceses, pero le hicieron un cambalache con los ingleses. Y la piedra Rosetta permitió que entendiéramos los jeroglíficos egipcios. Eso tiene un enorme valor histórico, un enorme valor para el conocimiento de las civilizaciones humanas, y también se la picaron, ¿no? Se la robaron los ejércitos, en concreto fue el ejército de Napoleón cuando invadió Egipto. Bueno, entonces esa es la historia de Belzoni, la cuento con todo detalle y tratando o sea, es condenable lo que hicieron, pero también era lo que se hacía, también nadie se estaba planteando que estuviera mal hecho. Los tiempos pasados eran muy brutales, hoy son un poco menos bestias, afortunadamente. Y entonces pues, ahí veremos a Belzoni. ¿Qué más temas tenemos? Bueno, vamos a ver rápidamente qué dicen. Ya di el like, más vale, gracias. No, es cierto. Cuando hace relación entre los magufos de Iker Jiménez con los bolos de ultras, es por lo que advertía Voltaire, quienes pueden hacer que creas en absurdos pueden lograr que cometas atrocidades. No, porque esto es una historia en el tiempo. Lo de creer en absurdos y creo que lo representa más, me parece una brillante observación de Voltaire. Por ejemplo, si te pueden convencer de que los inmigrantes te están quitando el trabajo, no es cierto, que los inmigrantes son todos violadores, asesinos y disminuidos psíquicos o psicóticos, esquizofrénicos, que los países malvados como México, Honduras, Colombia, mandan. Ellos los meten a Estados Unidos para perjudicarte, pues puedes llegar a cometer una atrocidad como matar inmigrantes o apoyar las absurdas deportaciones que está planteando Donald Trump. O si dices que los judíos son subhumanos y que los judíos son los culpables de todas las tragedias de tu país, no las estupideces de tus gobernantes, ni la barbaridad de tus adversarios en una guerra que perdiste, que fue el caso de la Alemania en la Primera Guerra Mundial, sino que la culpa toda la tienen los judíos, pues puedes acabar matándolos por millones, justificando su muerte, o incluso mirando para otro lado cuando alguien les pega, o pegándoles también. Eso es a lo que se refería Voltaire. Pero no, esto es una historia más de acondicionar a la gente para tenerle confianza a un embustero, que no es otra cosa.
Sobre la noticia que dice Antonio Grael, la voy a buscar, no la menciono mientras. El comentario sobre Agustín Laje, es que me lo encontré, yo ni lo percibo, o sea, la gente le da mucha importancia a él, yo no le doy ninguna, pero me encontré esto, y decía, ¿por qué estos señores son de izquierda? Dije, oye, a lo mejor sabe él por qué yo, cuando era joven, a los 13 años, dije, oye, pues que yo veo gente mucho más pobre que yo, y pues, ¿qué? ¿No será que hay una injusticia aquí que se están cometiendo? Y eso es como yo más o menos recuerdo que me empecé a acercar a lo que son las ideas de izquierda. Oye, pues no podría ser mejor la vida para estas personas si yo veo que hay suficiente riqueza como para que, hombre, no haya una miseria lacerante, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Pues, hombre, cambio de políticas y este tipo de cosas que son de izquierda. Yo dije, a lo mejor Laje me puede explicar por qué soy de izquierda. La explicación está... La van a ver. Bueno, la explicación es lo que es. Me dicen que estupenda la versión de The Warning de You're a No de Alanis Morissette. La quiero oír, no la he oído. No la he oído. El último que vi de The Warning fue su presentación en los Music Awards, de los MTV Music Awards aquí en Europa, que hicieron una versión maravillosa de Automatic Sun. Pero pues me interesa esto. Ahora no me parece una buena canción, siempre me pareció una buena canción, pero nunca pude mucho, no me fascinó nunca la voz de Alanis Morissette. Me parece muy chillona. Me parece muy sosa, muy plana la voz. Puedo estar equivocado, pero es lo que yo percibo. Y sobre todo chillona. Siempre me pareció muy estridente. Alanis Morissette me gusta como compositor, eso sin duda alguna. Pregunta. A unos les he escuchado que Zedillo fue presidente de México entre 1994 y el año 2000. Fue bueno, y a otros que fue malo, que Salinas le dejó un mugrero y que las decisiones difíciles le tocaron a Zedillo y que una de esas fue la devaluación del peso mexicano. Te voy a contar. Yo escribí y está accesible en internet gratis, porque es de las obras que liberé en Creative Commons, lo que se llama la crónica del desconcierto. Sobre los desconcertantes primeros 101 días del gobierno de Zedillo. Carlos Salinas había creado una fantasía económica, es cierto, para quedar él muy bien porque soñaba con ser el secretario general de la ONU o algo por el estilo. No es una iluminación extraña entre los presidentes de México. Ya la había tenido Echeverría también. Y entonces mantuvo una posición del peso, digamos que falsa o forzada, en vez de proceder a una devaluación, porque él había cometido muchas atrocidades en el proceso de neoliberalización del país, del neoliberalismo de verdad, no de lo que López Obrador dice que es neoliberalismo, que no tiene puta idea, sino del neoliberalismo de verdad, vender las empresas públicas, venderle Teléfonos de México a su amigo Carlos Slim, venderle las minas a otros que eran sus amigotes, vender muchas otras cosas y establecer un tratado de libre comercio, contra el que muchos nos opusimos, pero no a la voz de no queremos comerciar con los malditos yanquis, no. Nos opusimos porque decíamos, queremos un tratado de libre comercio, pero no este. Queremos un tratado de libre comercio que establezca unas bases de igualdad suficientes para el desarrollo del país. Y mi ejemplo era la Unión Europea. Cuando un país va a entrar a la Unión Europea, pues tiene apoyos económicos para crear una clase media, para tener una economía que funcione dentro del mecanismo de la Unión Europea, ¿no? Porque tenemos una unión económica también. En el caso del Tratado de Libre Comercio tienes una potencia brutal como Estados Unidos, una segunda potencia fuerte como Canadá y México, que es un país del tercer mundo. Entonces yo decía, bueno, ¿con qué va a financiar Estados Unidos y Canadá el desarrollo económico de México para que pueda firmar el Tratado de Libre Comercio en una, bueno, no igualdad absoluta, pero no en una situación de un desequilibrio tan acusado? Con todo esto y mucho más, con el gasto en los programas sociales de solidaridad, que él era como López Obrador también, Carlos Salinas dejó la economía en una situación frágil. Lo que ocurre, y lo cuento, pero detalladísimamente en mi libro,
Porque además este libro lo acordé con Planeta un mes antes de que tomara posesión Zedillo. Así que estuvimos estudiando todo el tema, estuvimos yo y mi conciencia estudiando todo el tema más de un mes antes de que el 1 de diciembre de 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León tomara. Ya para entonces Ernesto Zedillo me mandaba sus discursos, me mandó todos sus discursos cuando era secretario de Educación, lo cual me daba mucho miedo porque indicaba que sabía dónde vivía yo, ¿no? Y eso siempre es peligroso en México. Ya ves qué peligroso era que se enterara el observador de dónde vivías o si tenías cuenta bancaria. Te publicaba hasta el PIN si podía. Entonces, lo que ocurre el 19-20 de diciembre de 1994 es que Zedillo se ve ante la necesidad de devaluar la moneda y de hacer una serie de ajustes económicos. Y entonces les avisa a sus amigotes, a la gente de Mosca, a la gente de plata, a los grandes inversionistas: oye, va a pasar esto, para que tú cambies ahora tus pesitos en dólares y pues, no sales perdiendo y quedo bien contigo. Digo, pero si mañana necesito que me des un trabajito o algo por el estilo. Esos trabajitos ha tenido Zedillo desde el 1 de diciembre del 2000 hasta hoy, 24 años cobrándosela el miserable hombrecillo Zedillo. Bien. Y todo el mundo se enteró. Y entonces, en vez de una devaluación controlada, lo que hubo fue un arranque en contra del peso, donde todo el que tenía pesos y posibilidades los convirtió a dólares el 19 de septiembre, si fue el 19, si no tengo el 19 de diciembre, si no es exacto es por allí, o el 20-21 de diciembre, y el peso se fue a un 30% de devaluación. 30% de devaluación implicó que los intereses se fueran al 140%. Te explico. Esto me pasó en mi casa. Yo perdí mi casa gracias a Zedillo. Yo tenía una pequeña casita en la que estaba pagando la hipoteca. 140% de intereses significa que si tú debes 100 de tu casa, tienes que pagar 140 durante un año para seguir debiendo 100. Es decir, del capital, del principal de 100, ponle, el 140 de intereses significa que tú tienes que pagar el 140% de esos en intereses. Tienes que pagar 140. Y sigues debiendo los 100 originales. A continuación, el desastre fue absoluto. La ruina económica que provocó Zedillo en 1995, que yo conocí de cerca. Yo perdí mi casa, pero no fue lo peor. Yo ayudaba, por ejemplo, a los del Barzón, que fue cuando se organizó el Barzón como organización de deudores, y yo iba los sábados a las instalaciones del Barzón y tú veías que llegaban parejas a asesorías psicológicas, que daban un montón de psicólogos, la mitad de ellos argentinos, por supuesto. y las parejas iban a asesoría, o gente sola que iba a asesoría psicológica, que daban todo el sábado un montón de psicólogos en las instalaciones del Barzón. ¿Por qué? Son parejas que se están divorciando porque perdieron la casa, el coche y no tienen para pagar las tarjetas de crédito. Gente que se estaba suicidando y gente que se suicidó porque el agobio de las deudas llegó a ser brutal, pero brutal. Yo mi coche lo tenía pagado, por suerte. Lo había yo comprado en efectivo, un coche usado, pero yo vi verdaderas tragedias humanas que a Zedillo le dieron igual. Él estaba al servicio de la economía y al servicio de los que controlan la economía. Esa es la historia real. ¿Que Salinas dejó un cochinero? Sí. Pero que Zedillo metió la pata, la metió. Y luego quiso culpar de todo a Salinas quiso culpar de todo a Zedillo, y el día 101 del gobierno de Ernesto Zedillo, Salinas abandonó el país. Después de hacer un asunto teatral bastante repugnante que también cuento allí. De hecho, el libro originalmente era Los 100 primeros días de Ernesto Zedillo, porque se supone que los 100 días son la luna de miel de los nuevos mandatarios con sus gobernados. Pero lo subimos al día 101, los primeros 101 días del gobierno de Ernesto Zedillo, porque en el día 101 se fue Salinas, y eso digamos que marcó un punto de inflexión en toda la historia del desastre económico que organizó, patrocinó y luego mal manejó
con el FOBAPROA y con las unidades de inversión, Ernesto Zedillo, y terminó con eso. Cuando se convirtieron las hipotecas, las deudas de pesos a una cosa inventada llamada las unidades de inversión, que siguen usándose, que siguen aumentando de peso, de precio todos los días. Yo me acuerdo que yo estaba en el banco firmando el nuevo préstamo, lo leí y le dije, pues que en 2 años esto no va a servir para nada, en 2 años no lo voy a poder pagar. Mire usted, y le hice números, esto en 2 años estamos fritos otra vez, estamos donde estamos ahora. Si no me diga eso porque llevo 13,000 de estos contratos ya firmados. Gente que no leyó el contrato. Dije, bueno, lo firmo y pongo mi casa a la venta para salvar lo que sea posible salvar. Esa es la historia, pues, de Zedillo y el error de diciembre, que se llamó el error de diciembre, fue el de Zedillo por avisar que iba a hacer algo que tenía que haber hecho con absoluto sigilo para tener algún control sobre el mercado de la moneda. ¿Tu opinión de la música o las letras de José Alfredo Jiménez? Bueno, la música es muy simple, son los 3 acordes clásicos de la música ranchera y de la música country. La música country, hay quien dice, no me acuerdo quién fue el que dijo esto. No me acuerdo si fue... No, Johnny Cash no fue. Fue... no me acuerdo. Podría inventarme ahora varios autores, varios músicos de country que lo hayan dicho, no sé quién fue, pero decían que en la música country eran tres acordes y la verdad. Y son 3 acordes y la verdad. La música de José Alfredo Jiménez tiene la característica de ser una música que refleja la forma de ser y la forma de ver la vida y el mundo en los años 40 según un sector importante de la población. Los años 40, 50, 60. Después empieza a dejar de ser relevante. Yo conocí a la hija, por cierto, de José Alfredo, porque le daba por ir a las peñas folclóricas, y yo estaba en las peñas folclóricas. La conocí, no fue mi amiga. Luego la gente, cuando digo que conocí a alguien, se imaginan que nos íbamos de cervezas y teníamos cenas familiares juntos. No, la conocí, hablé con ella un par de veces porque iba a las peñas. Entonces, pero José Alfredo Jiménez hacía 2 cosas que hoy no veríamos bien. Primero que nada, la promoción absoluta del consumo de alcohol como una forma de vida, que lo era, y debe dejar de serlo, y una visión de las relaciones de pareja que creo que es muy revisable. Sin embargo, es un hombre de su momento, ¿no? No se puede hablar de las canciones de amor de José Alfredo en el año 2024 sin recordar que es de 1960. Es como oír las canciones de amor melusísimas del siglo XIII. Estoy pensando en una en concreto, de Eusèbe Joly, de Guillaume de Machaut, que es una obra maravillosa y que es una canción que tiene desde el siglo XIII, 800 años de éxito, pero no la tienes que analizar en su contexto, en el contexto histórico y social en el que fue, e incluso geográfico en el que se desarrolló, ¿no? Yo hoy no cantaría muchas canciones de José Alfredo, fíjate. No. Y hay cosas de las que vamos a hablar de hoy, como el nacionalismo, por ejemplo, sigo siendo el rey. Qué visión tan boba tenemos. Pero bueno, es otra cosa. Futuro político de Alemania, no estoy al tanto de lo que está pasando en Alemania, no he tenido tiempo. Entre la Dana y Jiménez y lo que anda haciendo Podemos y la asamblea del Partido Socialista, el sábado pasado tuvimos la asamblea aquí en Gijón, donde se propusieron las enmiendas a la ponencia marco del Congreso que nos hizo llegar el partido desde Madrid. El partido reparte una ponencia marco, que es fundamentalmente lo que va a ser el programa de gobierno para la próxima vez, y todos los militantes pueden proponer enmiendas, añadidos, supresiones, etcétera, etcétera. Todas esas enmiendas van a Ferraz, es decir, a la central del partido en Madrid, y allí se integran o se desechan, también según hayan sido votadas por las distintas agrupaciones socialistas, y se conforma
una ponencia marco ya final para el Congreso que va a ser ahora en noviembre. No sé si va a ser o se va a suspender por las cuestiones que están ocurriendo actualmente. Desde Arlington, Virginia, sí, Carolina que estaba en Arlington. El Salvador, saludando a Mauricio, dile a Bukele que le baje. Viendo lo de Iker Jiménez, recordé el tema de la combustión espontánea. ¿Considerarías hacer un vídeo sobre ello? ¿Todavía hay gente que cree en la combustión espontánea humana? Díganmelo, ¿no? ¿Todavía se habla de la presunta combustión humana espontánea? Dice, un video a fondo sobre el farsante Yuval Noah Harari. ¿Es molesto que tenga una expresión mediática un farsante como este tipo? Sí, pero creo que es darle... No sé si es darle promoción o no. Es que es un peligro el tipo, Llevo tiempo pensándolo, no creas que es así como lo más original del mundo, aunque sí estás bien, muy bien, Alberto Hernández Sánchez, al sugerírmelo. Lo he pensado muchas veces y no estoy seguro. Sobre todo porque me tendría que leer libros de él. Y eso, ya he hablado aquí de críticos que son muy serios sobre el trabajo de Yuval Noah Harari, historiadores que dicen que el tipo como historiador es absolutamente inaceptable, y he hablado aquí de lo que él dice sobre la inteligencia artificial, que revela que no tiene la más remota idea de lo que es la inteligencia artificial, pero dice cosas para salir en tele. Ahora no lo sé. La Fiscalía francesa pide inhabilitar a Marine Le Pen por malversación y 5 años de cárcel. Se omite esta noticia en los medios de derecha para no perjudicar a los ultraspatrios. Por supuesto, por supuesto. Hay que ver más a fondo esto, voy a echarle un ojo. Saludos desde Medellín, Julián Fernando Ruiz Roa, gracias. ¿Alguna opinión sobre la elección de Pete? Vamos al... Esta pregunta, Pete Hegseth como secretario de Defensa de los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a empezar el día en realidad con, y ya es muy tarde, con el gobierno que está armando Donald John Trump. A ver, cualquier persona de derecha va a formar su gobierno con gente de derecha. No estoy esperando yo que llame gente progresista o con una visión ni siquiera ligeramente liberal de la realidad. Va a llamar gente que tiene una ideología determinada, una ideología que se ajuste a las posiciones que tiene Donald Trump y que tiene su partido, el partido MAGA, antes el partido republicano, ya no es el partido republicano, es el partido MAGA. Bien, pero aquí está pasando algo distinto. La impresión que me deja es que cuando Donald Trump llegó a la presidencia en 2016, el primer sorprendido fue él. Es decir, no estaba muy convencido de que pudiera ganar la elección, aunque su narcisismo, por supuesto, estaba presente. Pero creo que él mismo se sorprendió. Entonces el partido le puso a un grupo de personas para que fueran su gabinete, su entorno inmediato de trabajo. Obviamente tuvo algunas locuras, como la de nombrar a su yerno a cargo de lograr la paz en el Medio Oriente. Ya vemos hoy qué bien lo hizo el señor Jared Kushner. Pero en general hubo gente allí que es, y lo voy a decir abiertamente, gente que es honesta. Sí, gente que es de derecha porque es honesta, que son republicanos que creen que sus ideas son lo mejor para su país. No hipócritas que van contra la izquierda porque es rentable, sino gente que manifiesta una determinada ideología. Y que muchos de ellos salieron huyendo en breve, en poco tiempo. Uno de ellos es una bestia militarista que es John Bolton. Sin embargo, cuando John Bolton habla de Donald Trump, el moderado es Bolton. Dice que Donald Trump es un peligro para la guerra, para los Estados Unidos, para la seguridad. Y John Bolton ha sido un sujeto que ha promovido todo tipo de enfrentamientos bélicos. Entonces, en esta ocasión, Donald Trump sí sabe qué quiere hacer y está convocando a gente que no tiene ninguna otra cualificación en el gobierno
que ser leal a muerte a Donald Trump, que es lo que él ha planteado y lo que el proyecto 2025 del Heritage Foundation, de la Heritage Foundation, del que hablamos ampliamente aquí, y si no lo han visto, véanlo, porque ahí está la escaleta de lo que va a ser el gobierno de Donald Trump, pues está poniéndose en marcha. Entonces, vamos a ver a quiénes está. Un repaso sobre los actuales. O sea, los actuales, los que hasta hoy están propuestos para el gobierno de Estados Unidos. Empezamos por Marco Rubio. A mí me encanta esta foto porque en esta foto Marco Rubio está blandiendo un libro que dice 100 ideas para mejorar los Estados Unidos. Luego se vio que no tenían, las hojas estaban en blanco. O sea, solo tenía la portada. Y es un poco lo que tienen muchos gobiernos de derecha y de ultraizquierda, de ultraderecha y de ultraizquierda. Como lo que les interesa es tomar el poder, no saben qué hacer cuando lo tienen. Entonces esto es genial, porque el libro estaba totalmente en blanco. Rubio fue contra Donald Trump en 2016, entonces él lo llamaba Little Marco, y decía que era de gente de bajo nivel intelectual, que era tonto, que era pequeño, que era imbécil, que era despreciable. Mientras tanto, Rubio afirmó en numerosas ocasiones en 2016 y hasta poco tiempo después que Donald Trump era un peligro, que era un enfermo mental, que era un narcisista, que era un peligro para los Estados Unidos. Hoy es el secretario de Estado, que es el segundo puesto más importante dentro del gabinete de los Estados Unidos. Aquí tenemos a Matt Gaetz. Bueno, les voy a decir primero quién es Matt Gaetz. Matt Gaetz es un senador que es absolutamente incondicional de Donald Trump, pero que ha sido investigado por tráfico sexual y por tener relaciones indebidas con menores. Es decir, se ha llegado a probar de manera bastante fehaciente, aunque no se ha llevado a juicio y por lo tanto presuntamente sigue siendo inocente, se ha demostrado de manera razonablemente fehaciente que tuvo relaciones con chicas de 17 años a las que les ofrecía cosas para tener relaciones, algo que no está bien visto. Simple y sencillamente. Seas mayor o menor de edad, las relaciones sexuales deberían producirse por mutuo consentimiento y no porque, mira, yo te voy a comprar unas cosas bien bonitas. Sobre todo tratándose de menores de edad, ¿no? Aunque finalmente, pese a las pruebas, el gobierno de Biden decidió no enjuiciarlo porque era senador, hay una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Diputados por mala conducta sexual. Esto es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos. Fiscal general. O sea, va a estar al frente de la dependencia que lo estaba investigando hasta ayer. Estos no son los 13. El de la izquierda es un presentador que se llama Pete Hegseth. Es presentador de Fox News. Fox News es la cadena de Rupert Murdoch y la cadena que ha sido la incondicional de Donald Trump durante ya casi 10 años, ¿no? Este trío en particular es el trío que los fines de semana hace Fox and Friends, también conocido como Trump and Friends. El señor fue soldado, sí, fue soldado en varias ocasiones, tuvo varios servicios como soldado, pero nunca ha tenido ni mando ni conocimiento de las políticas de defensa. Entonces, ¿a qué puesto le das? Le das el puesto de secretario de defensa. A la señora Kristi Noem, que aquí la tenemos ataviada con una ametralladora. Kristi Noem es la secretaria de Seguridad Interna. Bueno, quizás la seguridad interna no se hace a tiros, en principio, pero lo que más se sabe de Kristi Noem es que en un libro que escribió con su historia y su vida, es maravillosa. O sea, hay gente que escribe su biografía de manera absolutamente inexplicable, y parece que este es su caso sin duda alguna, pero contó en una ocasión, bueno, tenía un perro que los querían usar para la casa, pero no servía mucho para la casa, entonces se lo llevó a una zona en particular y le dio 2 tiros. Digo, mira, yo he tenido que poner a dormir a un perrito porque pues, ya era mayor y sufría mucho y tenía escoliosis, ¿no? Tenía problemas en las articulaciones de la cadera, no podía ni caminar, había que llevarlo con eslinga. El animalito sufría y bueno, hay que se lo llevas a que lo duerman con un par de inyecciones
y estás con él haciéndole arrumacos hasta que... No le metes 2 tiros, joder, que es un perro. Porque lo ha hecho también con una cabra, que mira, yo sé que las cabras se sacrifican para comer y yo soy un especial fan aficionado al cabrito asado, pero no se les sacrifica a tiros. Hay que estar un poco volado de la cabeza para matar a tu perrito a tiros. Pues esta es la encargada de la seguridad interna de los Estados Unidos, mientras que este hombre es Huckabee, y ni siquiera el puse, fíjate, ¿no? Me lo salté menos a Huckabee. Su mayor importancia es haber sido, es padre además de la señora Huckabee Sanders, que fue la primera responsable de prensa de Donald Trump, que en una época verdaderamente siniestra. No, esta, compañeros. Elise Stefanik. Elise Stefanik es una conocida crítica. Me equivoqué arriba. Este es Lee Zeldin. Lee Zeldin es un senador estadounidense declarado antiambientalista. Él considera que todo lo de la ecología y el ambiente y la contaminación y demás son inventos, cuentos y patochadas de la izquierdota malvada. Cuando fue diputado, votó contra la legislación por el agua limpia en los Estados Unidos al menos 12 veces. O sea, 12 veces votó en contra de las legislaciones de agua limpia y contra la legislación del aire limpio media docena de veces. Agua 12, aire media docena de veces, según una tarjeta de calificaciones que hace la Liga de Votantes Conservadores. No crean que le hizo la izquierda malvada. Y ahora sí, el Stefanik, que es completamente enemiga de la ONU, considera que es una organización totalmente estúpida. Ahí habrá gente de la izquierda que por supuesto le aplauda, porque así estamos de mal de un tiempo acá. Y Concero tiene una experiencia amplísima en relaciones internacionales. Ninguna. No ha sido ni secretaria de la secretaria del que lleva los cafés a una dependencia que tenga algo que ver con las relaciones internacionales. Entonces, por lo tanto, será la embajadora ante la ONU. Llegamos a uno de los monstruos más despreciables de la administración de Donald Trump, de la anterior y de esta. Stephen Miller, especie de Drácula, y soy buena persona, pobre Drácula, es responsable de las políticas de inmigración de Trump. Es responsable del programa de deportación de 12 millones de personas, que el otro día estaba yo viendo, por cierto, un cálculo de cómo le va a costar entre 3 y 4 billones, millones de millones, 12 ceros, entre 3 y 4 billones de dólares a Estados Unidos deportar a esa gente, entre los costos de deportación, los costos de apresarlos, meterlos en un campo de concentración, subirlos a un avión y mandarlos a otro lado, y lo que va a perder el Estados Unidos en su economía cuando eche a esas personas, porque esas personas, aunque sean inmigrantes ilegales, pagan impuestos, son un elemento importantísimo en la producción económica. No están allí, como dice Trump, violando y matando, no, están trabajando, y ese trabajo aporta a la economía de uno de los países más ricos del mundo. Bueno, pues la idea de Charlos es de esta especie de muerto en vida, de este zombie. Ha propuesto también retirar lo que él llama un programa de desnaturalización, que es que las personas que se han naturalizado estadounidenses, porque les han dado legalmente, después de un tipo de residencia o de pedirlo, etcétera, etcétera, les dan la nacionalidad, pues que se les quite. Es decir, aumentar el número de inmigrantes ilegales, convirtiendo en ilegales a los inmigrantes que ya tienen la nacionalidad estadounidense, y además cambiar las leyes para que los que nacen en Estados Unidos no sean estadounidenses si sus padres son extranjeros. Esto pasa en cualquier lugar del mundo, que si un niño nace en territorio local, aunque sus padres sean extranjeros, tiene derecho a la nacionalidad. Por lo menos derecho a la nacionalidad. Como a mí me registró mi padre adoptivo, por ejemplo, que era polaco, cuando yo fui a sacar mi primer pasaporte, me acuerdo que me dijo, señor Schwartz, tiene que subir al primer piso, y todo el mundo le daban su pasaporte ahí en Relaciones Exteriores en México. El pasaporte lo pedías en la mañana y a las 3 de la tarde los recogías. Y en vez de darme el mío, me dijeron que subiera. Oiga, ¿qué pasa? No, es que usted tiene derecho a ser polaco. Y yo, ¿pero por qué? Porque su padre lo es. Oiga, no haga eso, ni hablo el idioma. No, porque nosotros podemos ayudarle a hacer los trámites ante la embajada polaca. Dije, a ver, aquí están ustedes todos locos.
Ah, entonces quieres ser mexicano. Chicos, que no soy otra cosa. Ah, bueno, entonces firme aquí. Y tengo mi certificado de mexicano por nacimiento. Bueno, pues según este señor no sería yo, no pertenecería yo a ese país. Es un hombre al que corroe el odio de una manera increíble. Bueno, este señor será el subjefe de personal, además de asesor de inmigración de Donald Trump. Y terminamos con esta mancuerna de muñecazos. El de la izquierda es Vivek Ramaswamy, un indostano que luchó contra Donald Trump en las primarias de este año, de estas elecciones en el Partido Republicano, y al que le dedicó todo tipo de lindezas Donald Trump, como es su costumbre. El de la derecha lo conocen ustedes. Es Elon Musk, un señor que siempre decía que votaba demócrata y que era muy progresista y que, los republicanos eran asquerosos y Donald Trump en particular era un peligro tremendo al que ahora está adherido como una lapa. Muchos hablan de la copresidencia de Elon Musk en los Estados Unidos, es decir, compró buena parte de los votos para Donald Trump con 186 millones que metió a los grupos políticos de Donald Trump, además de hacer un sorteo de $1 millón diario durante 20 o 30 días antes de las elecciones para fomentar que la gente se registrara a votar, pero obviamente para que votara por Donald Trump, lo que es la compra del voto, como la hacen en México, pero con mucho más dinero. Una de las razones por las que está absolutamente convertido a la ultraderecha Elon Musk es porque tiene un hijo trans, y yo lo siento, ¿no? Pero no creo que eso sea culpa de nadie más que de... Sí, que no creo que sea culpa de nadie. Si el chico es, ahora chica, es trans, pues mira, es trans, ni modo, ¿qué hacemos? Podemos oponernos, y yo me opongo y me opondré siempre a hacer transiciones sexuales a menores de edad, porque bueno, tienes que tener un poco de perspectiva antes de tomar una decisión así, que te altera para toda la vida. Los bloqueadores de pubertad y etcétera, las operaciones y demás, pero que no son tan frecuentes ni tan arrolladoras como las quiso presentar Donald Trump. Como dijo, un día mandas un niño a la escuela y te regresa a la escuela convertido en niña. Y con esto aterrorizaba a votantes que no saben cómo funcionan las cirugías de reasignación de sexo. Y dices, pero si sabes que estás mintiendo tú, cabeza de estropajo. Pero bueno, el hecho real es que tiene un hijo trans, o hija trans, no lo sé, Elon Musk, y dicho hijo ha decidido que no quiere saber nada de su padre, y esto lo ha llevado a ser ahora de la ultraderecha. Ese es el gobierno que se está armando Donald Trump, por si quieren ustedes informarse más, porque todo esto afecta a todos los demás países. Si fuera un asunto de Estados Unidos, hay cosas ahí que son hasta jocosas, ¿no? Como la de la perricida. Pero Elon Musk, encargado de eficientar al gobierno, acabando con el desperdicio en el gobierno, le da alas a todos los liberales que quieren acabar con los programas sociales de gobiernos de todo el mundo, llamándolos desperdicio. Cuando no son desperdicio, son la mejor inversión que podemos hacer en el futuro. Porque alguien que detesta a la ONU va a debilitar a una organización que es indispensable para el funcionamiento del orden internacional. Si no regresamos al siglo XIX y todos vamos a la guerra. Y por supuesto el tema de la inmigración, porque la bestia Miller fomentará y animará a las bestias que en distintos países quieren señalar y criminalizar a la inmigración, como lo ha hecho Donald Trump, olvidándose del valor que tiene cultural, económica, socialmente y de todas las maneras la inmigración, y confundiendo la idea de que es necesaria una solución a la inmigración descontrolada, que estoy de acuerdo, con la idea de hay que echarlos a todos. Porque no hay ningún lugar a donde echarlos. Aquí hay que acordarse que si tú quieres deportar a alguien a un país, ese país tiene que recibirlo. Si no lo recibe, ¿vas a dedicar a buscar qué país va a recibir a 12 millones de personas? ¿O a los que quiere echar Abascal de aquí o Marine Le Pen de Francia? Pues ese es el gobierno que viene de Donald Trump. Y esto apenas acaba de empezar hace 2 días. ¿Ha considerado dejar Twitter para unirse a otra plataforma? Mastodon, Blue Sky u otras. Sí, tengo cuenta en Mastodon, tengo cuenta en Blue Sky.
Y no, porque mira, yo uso Twitter quizás distinto. Yo primero que nada no veo mi timeline normal, y mucho menos el For You, que eran todos los tweets de Elon Musk en contra de la izquierda y a favor y con mentiras patentes de la derecha que escupía a diario Elon Musk, un asco. Y no, yo no veo eso. Yo uso TweetDeck. Claro, para eso le tengo que pagar a Donald Trump, ni modo, lo siento. Es el salario del miedo, ¿no? Entonces yo uso TweetDeck y tengo mis listas. Tengo una lista de noticias, tengo una lista de política, tengo una lista de música, donde voy metiendo lo que me interesa. Entonces en noticias pues tengo los medios que me interesan, incluso los de ultraderecha, tengo varios. Y así me puedo informar todos los días de golpe. Tengo los tweets que me interesan de noticias, tengo los tweets que me interesan de política, tengo los tweets que me interesan de música, tengo los tweets que me interesan de mis amigos, y así, tengo 3 o 4 listas, no, 5 o 6 listas, que son las que sigo. La gente que escribe al aire, pues al aire le escribe, a mí no, yo no estoy allí. A veces busco obviamente por tema y llego a otros tuiteros, pero no, yo tengo un universo twitteril limitado. No me afecta mucho la basura mosquiana, y ninguna de las otras 2 plataformas voy a tener a esta misma gente, porque no están allí. Y la plataforma es importante, pero lo más importante es quién está en la plataforma y qué mensajes te mandan, ¿no? Entonces yo si veo a todos los músicos que estoy siguiendo en mi lista de música, luego la gente, ¿cómo te enteraste que salió un disco, que hicieron un concierto, que va a salir un álbum o que acaba de salir un sencillo? No, porque tengo una lista, todos los días veo a los músicos que más me interesan, sobre todo rock, blues y folk, y entonces, acabo de sacar mi sencillo, entonces yo voy a mirar, fulanito acaba de sacar un sencillo y me gusta o no me gusta, o el bajo está muy bien, este tipo de cosas. No puedo sustituir a Twitter, lo siento, y yo creo que Twitter sobrevivirá, precisamente por eso creo que Twitter puede sobrevivir a Elon Musk. Solo el pueblo salva al pueblo, no es cierto. Es una fórmula de los populistas para desacreditar la democracia en pos de sus ansias de dictadura. ¿Crees que Trump intentará fusilar la democracia? No, yo creo que Trump va contra la democracia. Y no solo Trump, quienes lo rodean sobre todo. Pero vamos mira, solo el pueblo salva al pueblo es un viejo eslogan de la izquierda revolucionaria. Si las huestes de la guerrilla que se ha levantado en contra de la burguesía explotadora, bla, 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 es el pueblo, pues entonces solo el pueblo salva al pueblo. Yo se lo oí, pero se lo debo haber oído a alguien por primera vez cuando tenía 15 años, ¿no? Y no era gente de derecha. Pero ahora lo está utilizando la derecha en el desprestigio de las instituciones. No, el pueblo no salva al pueblo, salvo de una manera enormemente indirecta. Cuando el pueblo tiene un gobierno democrático y transparente, cuando el pueblo paga sus impuestos y apoya el desarrollo de programas de todo tipo para garantizar el bienestar de todos, permite que haya instituciones que pueden salvar a la gente cuando ocurre una desgracia. Si llega Elon Musk, aquí donde estoy yo, si sales a la izquierda, media calle, te encuentras con 2 ambulancias, 2 unidades de vigilancia intensiva, en realidad, ubimóviles, unidades de vigilancia intensiva móviles, donde hay 2 médicos, 2 choferes, 2 ayudantes y 2 enfermeras. Que cenan, luego comen aquí en el café de a la vuelta. Que están ahí todo el día, sin hacer nada. Y tú los ves y dices, qué bueno que no están haciendo nada. Yo estoy a favor de pagarles porque no hagan nada. Hasta el día en que oyes salir la ambulancia y sabes que están haciendo algo y que ocurrió una desgracia. Es un desperdicio. Eso es un desperdicio desde el punto de vista liberalote. El pueblo no salva al pueblo. Las instituciones que organizamos como sociedad pueden salvar a la gente. Los impuestos. Los mismos imbéciles, miserables,
que se han pasado la vida diciendo que no hay que pagar impuestos, los pequeños mierdecillas que se han ido a Andorra para no pagar sus impuestos en España, youtubercillos, los libertarianazos, los hijos de Ayuso y Feijóo y Aznar. Es que nos cobran demasiados impuestos, nos roban nuestro trabajo, como si lo que ganaras no fuera también en parte por el trabajo de los otros, ¿no? Esos mismos estaban pidiendo que llegaran el Ejército, los bomberos, la Forestal, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Marina a atender a los damnificados en Valencia. Y estoy de acuerdo. Pero ¿de dónde crees que sale el dinero para pagarle su salario a cada una de esas personas? Para comprar los camiones y los aviones y los helicópteros en los que se trasladan, para comprar el equipo que utilizan para desalojar el agua, las bombas, todo cuesta dinero. ¿De dónde querías, pedazo de pocoseso, que saliera el dinero, los recursos para poder mandar toda la ayuda que se mandó, si no quieres que se paguen impuestos? Es decir, se nos va quedando claro, Óscar Puente ha hecho un gran trabajo, ha hecho un trabajo extraordinario, el ministro de Transportes y Movilidad, sin duda alguna, y además se promueve bien. Y a mí me cae muy bien porque es un macarra. Y yo creo que el Partido Socialista necesita más macarras que no se dejen de las tonterías de la ultraderechota. Pero Óscar Puente ha hecho un trabajo extraordinario, moviendo a las cuadrillas y estableciendo prioridades, pero los trabajadores que están limpiando las carreteras y que están reponiendo los rieles, las vías férreas de los ferrocarriles para que pueda haber transporte entre las zonas afectadas y el resto del país, esos trabajadores cobran y ojalá les paguen muy bien. Se han matado trabajando en jornadas de 12 y 14 horas. Para que pagarles las horas extras también. Y llevan maquinaria que cuesta. Eso es lo que salva al pueblo. Los médicos, los trabajadores, los obreros, los bomberos, los policías, los soldados, los marineros. Y todos ellos dependen de que, uno, se paguen los impuestos y dos, eso sí, vigilemos todos que esos impuestos se apliquen de manera adecuada en las necesidades generales de la población. Y cuando la gente te dice, ay, es que hay muchas listas de espera para operarme de la verruga que tengo aquí, pues vale, ¿quieres menos listas de esperas? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar más de impuestos? No, mira, las listas de espera se deben a que no hay suficientes médicos para atender la demanda y no hay dinero para pagar a esos médicos porque los impuestos dan para lo que dan. No se puede inventar el dinero, como cree, por cierto, alguno de izquierda hundida. Eduardo Garzón, concretamente. No. Entonces, sí, tenemos que luchar en contra de las listas. Dime, ¿de dónde saco dinero para comprar más, para pagar más cirujanos, más consumibles, más tiempo de quirófano, construir más quirófanos? ¿De dónde saco el dinero? O se lo quito a otra cosa que también es necesaria, o te aumento los impuestos. Ay, no me aumentes los impuestos. Entonces, tu verruga esperará. Y a veces, una amiga mía, estuvo un año esperando una operación de vesícula biliar. Es una tragedia, no debería ocurrir, pero es que el dinero no alcanza. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Quién salva a quién? Nos salvamos entre todos si todos somos solidarios. Y la solidaridad número uno es el colaborar al tesoro común. Nos guste o no, porque a nadie le gusta. Así que la calidad del video que es excelente, gracias. En unas épocas ha sido horrible. Estoy usando una Canon R7. Hace un tiempo, con las aportaciones, por cierto, de los Patreons de este canal, pasamos de una 5D, no era una 5D, no sé, una sí, una 5D que tenía y compramos la R7 porque tenía buena calidad para vídeo, porque fundamentalmente es una cámara fotográfica, no tengo para
Camilo José Cela como escritor o como persona, como escritor no lo he leído, como persona era repugnante. Me han hablado de la teoría de la estupidez de Chipola, pero nunca la he leído, nunca he tenido tiempo. ¿Qué opinas del principio por el bien de la mayoría? Abordado por Alan Moore en su obra Watchmen. No he visto Watchmen. Alan Moore no me cae bien. Lo poco que he leído de él. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Y algo de los Watchmen leí. No me apasiona, ¿no? Es un tipo de una petulancia que me derrota, ¿no? O sea, mi gente así tiene que tener el talento de Truman Capote para que más o menos lo tolere yo. Gente como Andy Warhol y este tipo de pomposos, no lo soporto y lo siento. Entonces no lo he leído mucho y no creo que sea tan agudo. ¿Qué cree que puede pasar en la guerra de Rusia y Ucrania con soldados de Corea del Norte que van a morir como moscas los soldados de Corea del Norte? Pues sobre todo porque no están acostumbrados al combate real. ¿Qué contestaría a la gente que dice que el Partido Republicano fue el único que ofreció algo a la clase trabajadora? ¿Qué le ofreció a la clase trabajadora? Porque yo te puedo hacer la lista de todo lo que ofreció Kamala Harris y Tim Walz en todos sus discursos, pero se creó un mito. Se creó un mito sobre lo que estaba ofreciendo el Partido Demócrata contado por Donald Trump. Y entonces, si a ti Donald Trump te dice lo que están haciendo los demócratas, tú dices, pues no están haciendo nada por mí. Pero si oyes a los demócratas resulta distinto. No, lo único que están haciendo es la onda woke, decía. Defienden a los usar dinero público para pagarles operaciones de reasignación de sexo a inmigrantes ilegales encarcelados. Así. Esto lo dijo Donald Trump. Entonces tú vas a los discursos de Kamala Harris, no viene. No tocó el tema, pues tocó el tema de los bajos salarios, tocó el tema de los sindicatos, tocó el tema de reducir los precios de la vivienda, porque los precios de la vivienda están siendo un problema en todos los países desarrollados. Tocó el problema de... pero no tocó el tema de la reasignación de sexo a inmigrantes ilegales encarcelados pagada por el Estado. No está allí. Se creó una narrativa eficacísima con la labia de Trump y los millones de Musk. Pero no fue una campaña. En esa campaña hubo muchísimas ofertas para la clase trabajadora. Pero quien lo diga no ha leído los discursos de Kamala Harris. Dile que los... Pero es que... Y aquí están repitiendo además la ultraderecha, la fachosfera de YouTube. Ayer oía yo a uno de ellos, uno que es famosito, de gafitas, calvito, que grita muchísimo. No sé por qué, parece que... Su familia lo trataba a gritos porque era tonto, y entonces ahora él grita siempre porque cree que es la forma normal de que se comuniquen los seres humanos, y estaba gritando falsedades rotundas sobre la oferta del Partido Demócrata. Y decías tú, es que no es cierto, es que no es así. Pues estaba más encantado con el triunfo de Trump que, vamos, un cerdo en un montón de lodo con mierda no se chapotearía tan contento como estaba chapoteando este muchachín con el triunfo de Donald Trump. Pero, y dice Kamala Harris, o sea, uno de los trucos de la ultraderecha siempre ha sido pronunciar mal el nombre de Kamala Harris, porque ese es el nivel de infantilismo que hay, ¿no? ¿Cómo te llamas? Kamala Harris. ¡Ah, Kamala! No, Kamala. No, Kamala. Está bien, si te hace feliz en tu posilga revolcándote en el barro, pues mira, chico. Somos 269 personas y estamos aquí reunidos y vamos a hablar un poco de Iker Jiménez. ¿Qué les parece? Porque ha tenido consecuencias esto y ahora Iker Jiménez amenaza. A Iker le da mucho por amenazar. Yo conté ya cuando él dijo que había previsto todo lo que iba a pasar en la pandemia. Hice un vídeo, los hice desde casa, era cuando hacía yo el Rey va desnudo retro, porque era con mi cámara desde mi casa, bueno, no podía venir al estudio,
policía me paraba cuando iba yo al estudio, lógico, teníamos prohibido salir a la calle. Prohibido. Se nos recomendaba que no salieras a la calle y si salías, hombre, tienes que justificar por qué, para no andar contagiando a tus vecinos, cosa que a algunos les parece horroroso. Acuérdense que España, el gobierno español decretó el estado de alarma y el PP lo llevó al Constitucional para decir que era inconstitucional el estado de alarma. Sí, el mismo PP que pidió que se decretara el estado de alarma en La Dana, pero que luchó contra el estado de alarma cuando afectaba a todo el país y a todo el mundo en realidad. Bueno, pues esa es la historia. Entonces cuando hice eso sobre quién era Iker Jiménez, porque había pasado lo de la pandemia, y luego todo el mundo decía, ¡ay, es que lo adivinó todo! No adivinó nada. Me mandó a su abogado. Estuvo su abogado hablando con mi abogado. Al final nunca supimos qué quería. Un tipo muy amable, eso sí, sin duda alguna. Pero Iker le da por amenazar. Y antes de la amenaza, antes del tema amenazas horrorosas, resulta que una de las primeras cosas que ha ocurrido con su bulo sobre los muchos muertos que había en el parking de Bonaire, y por supuesto que el gobierno estaba maquillando las cifras y ocultando los cadáveres, que esa es la otra parte del bulo que resulta incluso mucho más asquerosa, afirmar que hay muertos y luego afirmar que el gobierno los está ocultando, y su esposa fue la que dijo, y a ver si así maquillan más o algo por el estilo, o sea, acusando al gobierno de maquillar las cifras. Mientras que un tarado que tenían ahí junto, no voy a decir su nombre para que no me digan que lo insulto, decía que había como 7,000 desaparecidos. ¿Esto de dónde? O sea, eran 80 desaparecidos. No, 7,000. Y a los otros 6,920 los están escondiendo. ¿Cómo puedes esconder a gente desaparecida si sus familias están allí todo el tiempo tratando de buscarlos, tratando de encontrarlos, hombre? ¿Cómo ocultas a 7,000 desaparecidos? Obviamente es una estupidez, pero si la dices en la tertulia de Jiménez, muchas personas te lo creen y no van a buscar la realidad. El banco ING fue el primero que dijo que retiraba la publicidad de los programas de Iker Jiménez en Mediaset. Y ojalá no sean los únicos. Y mira que a mí me caen mal los de ING porque me causaron un problema. Algún día lo contaré. Bueno. Y dijeron lo siguiente, este es el comunicado directo del banco ING, que como todo el mundo sabe es un banco holandés que opera a nivel de toda Europa. En ING contamos con una estrategia de medios en la que semanalmente decidimos una planificación teniendo en cuenta la actualidad. En base a ella, mal escrito, es con base en ella, compramos los diferentes espacios publicitarios en función de lo que consideramos mejor para el posicionamiento de nuestra marca. Punto. Es un comunicado que no explica nada o lo explica todo. Si está teniendo en cuenta la actualidad y saca la publicidad, será porque no considera que sea lo mejor para el posicionamiento de su marca. Yo espero que otras más empresas, porque yo no creo en la maldad integral, esencial y primigenia de todas las empresas, que muchas empresas retiren la publicidad de Iker Jiménez. Pero cuidado, no hay que decir eso porque Iker Jiménez amenaza. Si piden mi cabeza, ojo a la que os viene. ¡Ojo! Joder, tío. Salió el paso de las acusaciones, pero amenazando. Si piden mi cabeza. Mira, está tan poco poblada tu cabeza, no creo que nadie la pida. Lo que piden es que te saquen del aire. Gracias. Iker Jiménez dijo que muchos de los medios de comunicación de los que se le acusa difundieron la misma información falsa que ahora se han apresurado a borrar. Sí, mira, no pasó exactamente así, te voy a decir lo que pasó. Varios medios de comunicación dijeron que habían escuchado a gente de la unidad militar de emergencias diciendo que allí parece que había cuerpos en el parking de Bonaire. Algunos fueron a preguntar y lo que les dijeron es que el número de cuerpos que podía haber allí era indeterminado. Indeterminado, para ubicarnos, porque luego el castellano en alguien que dice que es periodista, solo es licenciado en periodismo.
el lenguaje se les escapa. Indeterminado va entre 0 y infinito. Indeterminado es eso. Y muchos medios dijeron que había probablemente un número indeterminado de víctimas. 3 medios dijeron que había víctimas, que había datos, que citaban fuentes de gente que había bajado en un kayak y que habían visto cuerpos. Citaban una fuente. No es lo mismo, Iker querido, que decir, en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos. Afirmación tajante, contundente y sin citar fuentes. Tajante, contundente y sin citar fuentes. Y no un número indeterminado de posibles víctimas, sino muchos muertos. Porque lo que seguía a ese tuit, por cierto, era el tema de el gobierno lo está ocultando. Y esto, de hecho, fíjate, no lo busqué oportunamente, pero como lo tengo aquí, tengo lo que dijiste la semana pasada. No, ya no lo tengo aquí, lástima. Pero sugerías que había ocultamiento por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque así consigues que haya más odio para el gobierno y así apoyas que el gobierno sea derrocado para que se instale un gobierno de la derecha cada vez más sesgada, la ultraderecha, apoyado en la ultraderecha que te gusta a ti. Pero lo que me gusta es la amenaza. Entonces, bueno, Iker Jiménez afirma que muchos medios de comunicación difundieron la misma información falsa. No fue así. Ni dijeron que había muchos cuerpos, muchos, ni dijeron que el gobierno lo estaba ocultando, ni dijeron que el gobierno estaba maquillando cifras como le dijo tu compañera de trabajo y esposa Carmen Porter. Que nos den lecciones de periodismo los que han llegado a la máxima abyección en este medio. Pagar droga en un programa, grabar a las madres de Alcácer llorando, me sorprende. Yo no sé de quién habla, pero pagar droga en un programa es muy fuerte. Todas estas estrellas radiofónicas que me han dedicado programas, presentadores afirmando que yo soy el del bulo del parking. Sí, eres el del bulo del parking. Los cobardes piden a otros que actúen por ellos, ha continuado. Yo ya sabes que siempre he dicho lo que opino de ti, lo que pasa es que lo que opino de ti no te gusta ni tantito. Si van a por mí, piden mi cabeza y me van a descabezar, este señor no se va a quedar quieto y ojo a lo que os viene, ojo a la que os viene. Sí, Iker, mira, puedes usar todo el dinero que tienes porque has acumulado una cantidad impresionante de millones engañando a la gente durante 30 años, con la colaboración primero de la serie y luego de Mediaset, que tienes los recursos económicos para causarle un montón de daño a un montón de personas. Finalmente es lo tuyo causar daño. Entonces puedes demandarme a mí por millones y me vas a hundir. Puedes pagar sicarios, o sea, metidos en eso, ¿no? La que os viene, una paliza. Tienes el poder económico y además tienes todo el apoyo de la fachosfera española, que tiene también un enorme poder económico y un enorme poder político, sobre todo porque está en el segundo partido más votado de este país. Tus amenazas no son en vano, no creo que se puedan tomar en vano. Eres un sujeto enormemente atrabiliario, enormemente narcisista, que es capaz de actuar de una manera increíblemente imprudente y dura contra quienes opinan distinto de ti, contra quienes cuentan cómo eres, contra quienes señalan lo que haces, contra quienes dicen lo que dijiste, o quienes hacemos la lista de los contertulios de ultraderecha que tienes rodeándote todo el tiempo en tus programas. Puedes hacer mucho, pero nunca vas a conseguir que eso te devuelva ni la dignidad, ni la seriedad periodística que nunca tuviste, ni vas a conseguir que eso te dé respetabilidad. Y otros tenemos tan poquito en la vida que nos tenemos que conformar con tener respetabilidad. Cambiando, ¿qué crees que podemos hacer para enfrentar a los ultra? Difundir los hechos, difundir los datos, responder a los bulos y a los cuentos y a las mentiras y a las falsedades y decir, no, esto no es así. Y a recordar además que todos ellos
siempre miran primero para ellos. Acuérdate de los 100,000 euros del vice. Acuérdate de quién financia a quién, porque todos esos tienen mucho dinero. Y no es por su trabajo, lógicamente, sino es por el servicio que le dan a otros que tienen el dinero y no se bajan a hacer a la calle a hacer lo que hacen los agitadores y provocadores estos, ¿no? Somos 286, de los cuales hay 153 que dijeron me gusta, 3 que dijeron no me gusta, y quedan 130 que se lo están pensando. Está genial la taza con los nombres de los Fab Four, ya se jugó con tu playera. ¿Algo notable que celebrar del famoso cuarteto el día de hoy? No, creo que no. Y fíjate, sigo la cuenta de los Beatles, la cuenta oficial. Esto, por supuesto, me lo dio una queridísima amiga, que no sé si nos está viendo porque nunca quiere entrar al chat. Me parece muy mal que no quieras entrar al chat. Y esta, no sé de dónde salió, pero sí es de las originales. O sea, una parte de este dinero fue para Paul McCartney, para Yoko Ono, para los hijos de todos y para Ringo Starr. El concierto de Paul McCartney hizo un comentario muy... Bueno, no, del Lawrence Arabia hablamos otro día porque ya son 8:24. Dice Odette Vergara, a mi papá y unos vecinos tuvieron que poner una demanda colectiva porque la casa que había comprado se volvió imposible de pagar y ganaron la demanda y afortunadamente no perdieron la casa. Qué suerte, Odette, de verdad. Yo como entre el 96, esto fue entre el 96 y el 97, la reorganización de todo, y como yo ya me iba, no me iba yo a meter en un pleito. Además, nunca he tenido, no he estado en un juzgado en mi vida, ni acusando ni acusado. Una vez declaré en la policía por un accidente en el que yo era yo pasajero de un automóvil que sufrió una colisión, ¿no? Nunca he tenido abogados, o sea, he tenido abogados, no, tengo amigos que son abogados y que alguna vez a uno le decía yo, que es hijo además de un famosísimo personaje mexicano, de César Garizurieta, el Tlacuache, y su hijo, que era César Garizurieta, y que trabajaba conmigo en revistas, era abogado. Yo un día le dije, oye, pues, si un día necesito algo, ¿tú eres mi abogado? Sí, Mauricio, ¿cómo no? Nunca lo necesité. Y al que me hizo el favor de hablar con el abogado de Iker Jiménez, pues es un compañero del círculo escéptico, no es mi abogado, ni le pago, ni nada de eso. Es apoyo el que me dan. Entonces nunca he tenido problemas de abogados, ni de pleitos, ni nada toda mi vida. Entonces, bueno, qué suerte que no perdieron la casa, porque yo conocía a mucha gente que perdió la casa y más, y perdió mucho más. A ver, yo recuperé parte de lo que ya se había pagado por la casa, pero, Dice Alfer Ingeniería y Proyectos, yo leí el libro de Mauricio, Crónicas del Desconcierto, de los 101 días del gobierno de Zedillo, muy recomendable, y lo acaba de resumir de una manera excelente. Pues muchas gracias, porque luego se me olvidan lo que escribo yo en los libros, esa es la realidad. ¿Cuál era la página donde se podía descargar su libro de los 101 días del hombrecillo Zedillo? A ver, vamos a tratar de escribirla una vez más. Permítanme. Pues hagámoslo así. Listopayelvar.blogspot.com es el antiguo blog en el que publiqué muchos de mis cuentos en inglés, mi poemario, y donde puse 2 de mis libros en Creative Commons, que son Todos somos Superbarrio, que es la biografía de Superbarrio, que yo escribí en 1995 precisamente, y que luego descubrí que era la única biografía de Superbarrio, entonces su biógrafo extraoficial, y la crónica del desconcierto. Los 2 están legibles allí, mi libro de poemas también, y mis cuentos, y cosas de literatura, y algunas canciones, porque fíjense, es curioso, ahora que me acuerdo, el problema es que nuestras canciones quedaron en el olvido. De las 20 y tantas canciones que hicimos Toño Malpique y yo, como 5 se grabaron, y ya me había yo venido acá, la guitarra la tocó otro compañero en las grabaciones, ya fue sin mí, pero hay muchas canciones que
quedaron en el olvido absoluto de Melpika Schwartz, y hay otras que escribí después y que nunca tuvieron música siquiera, ¿no? Me acuerdo de una sobre la homeopatía, otra sobre los gurús. Y entonces, pues, por lo menos que se conozcan las letras, ¿no? Y hay algunas letras que a mí me parecen interesantes. Una de ellas es en la enciclopedia, por ejemplo, ¿no? Donde cuento algo de mi pasión personal por el hombre pequeño. A ver si la tengo por aquí. Digo, para llenar estos segundos antes de ir ¿cómo se llama? A cosas que sabemos. Perdón, es que pese a la edad que tengo todavía no sé hacer 3 cosas a la vez. 2 sí, pero 3 ya no. Aquí está todo, somos super barrio. Aquí es por ejemplo, una especie de revertimento que hice cuando dije una vez que unas personas eran fans de no sé qué, y un señor, se dice fanes, perdón. En castellano el plural se hace con S si termina en consonante. Dije, no me digas eso. Porque no es cierto, ¿no? O sea, es bits y chips, no decimos bites ni chipes. No, es muy mal, estás pateando el idioma. Dijo, no, pero el idioma evoluciona, el idioma no está fosilizado. Entonces hice una cosa que se llamaba los fanes, precisamente para eso, burlándome del asunto, pues se las leo por decir algo. De la música son fanes, por eso usan sus modems para descargar plugins que guardan en CD-ROMs. Fíjense, esto lo escribí cuando había modems y CD-ROMs, ahora usamos routers, y pues los guardas en tus sifones, pero presurosos hacen cliques y le dan a los joysticks para descargar los bits que transitan por sus chips. Las respuestas de los testes se mandan por intranetes y aunque a veces tengan bugs, en las páginas dan hites. No les gustan los hackeres que se meten por las webs, les parecen cual gangsteres parecidos a robotes. En sus átomos hay quarks que miden pocos angstromes y creen que a muchos parseques ocurrieron 2 Big Bangs. En fútbol jalean a craques que siempre viajan en yetes y celebran sus recordes, lo comentan en los chates. Dicen que no son snobes, aunque visten finos fraques, ni al disfrutar de raftingues, ni cuando van a picniques. Literarios son sus boomes, gracias a sus bestsellers. Financieros son sus craques, con tremendos handicapes. Si lo suyo no es ni Spanglish, una duda queda lista, ¿por qué no hablan normalmente? Me responden, soy purista. Porque obviamente nadie dice, vamos a hacer unos picnics, gangsters, hackers. Ni modo, así es, lo siento. La vida es muy difícil para quienes quieren aburrirse, de verdad. Y bueno, hay varios cuentos que me gustan, y esta en la enciclopedia, que era simple y sencillamente pensar en la gente común y corriente como ustedes y como yo, pues alguno de ustedes sea muy importante, no los 100 y 1000 que no cuentan, que no tienen ni una medalla, que dicen que no dejan huella, que gozan su amor y sufren su ausencia, ser anónimo tiene su encanto, que ríen su risa y lloran su pena y no caben en la enciclopedia, pero caben en las canciones como las que hago yo a veces. Entonces, dicho todo eso, vamos a decir listo para llevar.blogspot.com y vámonos a cosas que sabemos. Como decíamos el día de hoy, vamos a hablar un poco de cómo se hacía la arqueología en el pasado, robándose lo que podían de los países invadidos a los países invasores. Ingeniero hidráulico, vendedor de fuentes y hombre fuerte del circo son extraños antecedentes para uno de quienes pusieron las bases de la moderna arqueología, Giovanni Battista Belzoni.
Cuando Belzoni entró en escena, la arqueología no era una disciplina como tal. La fascinación por la antigüedad surgió en Europa en los siglos XV y XVI, mirando al pasado con menos reverencia que las sociedades medievales. Pero los ricos y poderosos de la Europa renacentista no querían estudiar el pasado, sino apropiarse de él, coleccionando y mostrando obras rescatadas de culturas antiguas como su gloriosa propiedad. Las cosas no cambiaron mucho en los siglos siguientes. Así, la reina de Nápoles, María Amalia Cristina, hija del elector de Sajonia y casada con Carlos de Borbón, descubrió alrededor de 1738 que en los jardines de su palacio había maravillosas estatuas y otros objetos tallados. El Palacio Real de Portici se había construido en las faldas del Vesubio, a pocos metros de la antigua ciudad de Herculano, cubierta por la ceniza del volcán Vesubio en el año 79 de la era común. La reina, que era amante del arte, consiguió permiso para que se buscaran en los jardines más estatuas y obras de arte. Comenzó así el conocimiento de Pompeya y Herculano, aunque junto con ese conocimiento habría destrucción de evidencias históricas. Como suelen decir los arqueólogos, sin su contexto en una excavación, una pieza arqueológica de gran valor puede convertirse simplemente en un cacharro antiguo interesante sin demasiada historia que contar. Los 175 académicos llevados por Napoleón a Egipto durante su invasión y conquista en 1798 serían los precursores de un intento por conocer el pasado metódicamente al crear el Instituto de Egipto, también conocido como la Comisión Científica y Artística. Por entonces, Giovanni Battista Belzoni tenía 20 años. Había nacido en Padua en 1778 como uno de los 14 hijos de un pobre barbero. Primero el joven aprendió el oficio de su padre, pero pronto vio que las posibilidades de avance como barbero eran pocas, y a los 16 años marchó a Roma con objeto de hacerse monje y estudiar ingeniería hidráulica. Pero la invasión napoleónica y la ocupación de Roma precisamente por las fuerzas de Napoleón en el 1798 y el involucramiento de Belzoni en cuestiones políticas hicieron conveniente que dejara el monasterio y marchara en 1800 a seguir sus estudios hidráulicos en Holanda y 3 años después a Inglaterra. Las antigüedades, por cierto, le interesaban bastante poco por entonces al aventurero italiano. Lo que sí le interesaba era sobrevivir, y la venta de las fuentes diseñadas con sus conocimientos sobre el agua tampoco le permitían mantenerse como él quería, así que aprovechó su enorme fuerza física y el hecho de que medía casi 2 metros de estatura para enrolarse en un circo como hombre fuerte con el nombre El Sansón de la Patagonia, capaz de levantar un marco de hierro con 12 personas y cruzar con él el escenario. Tuvo tanto éxito que se mantuvo en ese oficio durante más de una década. En 1812 emprendió una serie de viajes con su inseparable esposa Sara, que lo llevaron en 1815 a Egipto. Allí, el viajero e historiador suizo Johann Ludwig Burckhardt le habló de lugares de Egipto desconocidos e inexplorados, como el magnífico templo de Abu Simbel y el de Tebas. Con estos datos, Giovanni Battista le ofreció a Henry Salt, cónsul británico en Egipto, rescatar a uno de los colosos de Tebas para llevarlo a Inglaterra. Convencido, Salt le proporcionó fondos y, usando sus conocimientos de ingeniería, Belzoni consiguió llevar al Cairo el impresionante busto de Ramsés II, conocido como el joven Mnemón, que hoy todavía es una de las piezas centrales de las salas egipcias del Museo Británico. Fue el principio de una fructífera carrera como excavador, saqueador, aunque con la anuencia de las autoridades egipcias, esto hay que decirlo, y aventurero que ocuparía el resto de la vida del italiano. En sucesivas expediciones intentó abrir la entrada de los templos de Abu Simbel, lo cual consiguió en 1817, además de realizar excavaciones en Karnak y en Tebas. Por entonces, sin embargo, ya empezaba a desarrollarse una conciencia del valor histórico de los objetos antiguos, más allá de su valor estético o como símbolos de poder, especialmente colonial, y empezaron a producirse críticas a sus procedimientos, reminiscentes de sus tiempos como hombre fuerte, brutales, directos y exentos de sutilezas, sobre todo dada su competencia, el también aventurero italiano Bernardino Drobetti, que buscaba los tesoros de Egipto para alimentar al otro gran museo de Europa, el Louvre. Así se puede ver hoy en día muy cerca el busto de Ramsés II, que fue el primer trofeo de Belzoni, la estatua de Amenhotep III, que ocupa también un lugar destacado en el Museo Británico, y junto a cuyo pie izquierdo está grabado torpemente el nombre Belzoni, marcando la primacía del excavador. Y cuando Belzoni encontró la entrada de la pirámide de Kefren, una de las 3 grandes de la meseta de Giza, decidió inmortalizar su logro escribiendo en el muro de la cámara funeraria del faraón, en grandes letras: descubierto por G. Belzoni,
2 de marzo de 1818. En total, Belzoni descubrió 6 tumbas reales en la zona de Tebas, incluida la del faraón Seti I, que es conocida hasta la fecha como la tumba de Belzoni. Pero además de sus recuperaciones con demasiado aroma a saqueo, empezó a registrar datos de los lugares que exploraba. Después de numerosos viajes, descubrimientos y recuperaciones, como el sitio donde se había alzado el puerto tolemaico de Berenice, recorridos por Philae y Elefantina, finalmente volvió a Inglaterra en 1819 para escribir su obra más conocida, la narrativa de las operaciones y descubrimientos recientes dentro de las pirámides, templos, tumbas y excavaciones en Egipto y Nubia, etc. Al no poder conseguir financiamiento para volver a Egipto, se propuso la labor de descubrir las fuentes del río Níger en África. Se puso en marcha hacia Timbuktu, pero poco después de llegar a Benín murió por causas desconocidas el 3 de diciembre de 1823, con apenas 45 años de edad. Un año antes, en 1822, Jean-François Champollion había descifrado la piedra Rosetta, recuperada precisamente en la expedición napoleónica a Egipto y luego tomada por los británicos al expulsar a los franceses. Con Champollion comenzaría una aproximación histórica, científica y pletórica de datos de esa antigüedad de la que quienes descubrieron y se apropiaron de ella no eran plenamente conscientes. Sin que Steven Spielberg lo haya confirmado jamás, muchos consideran que la figura de Giovanni Battista Belzoni es al menos una parte importante del mosaico de varios personajes que se usaron para dar vida a su personaje de Indiana Jones. En ese caso, Drovetti sería el molde para Belloc, el competidor de Jones en Cazadores del Arca Perdida. Algún día se sabrá. Una historia que a mí me sigue pareciendo absolutamente fascinante y me recuerda que me gustaría tanto poder seguir haciendo cosas que sabemos, pero pues nada, no se puede, no hay tiempo porque, como ustedes lo saben, hace tiempo que no lo señalo y hay que subrayarlo. No me da la vida. Ayer entre sacar el video, traducciones, gimnasio, sacar al perro, ir a hacer una compra urgente, porque de verdad es que descubrimos que nos quedábamos sin ciertos asuntos de primera importancia, pues, bueno, sufría yo lo indecible, así que no me da la vida. Antonio Samperio hace una pregunta buenísima. Bueno, a ver, Raúl Lefranc, la iluminación de hoy en el estudio está excelente, muchas gracias. Es exactamente la misma que tengo desde que mudamos el estudio de aquel lado para acá, de esto hará ya 3-4 meses. Mi hijo instaló además la alfombra. Pero, pues bueno, muchas gracias de todos modos, ¿no? Igual cambiamos algún parámetro. Dice Antonio Samperio, ¿por qué la propuesta de bajar impuestos y reducir el gasto emociona tanto a los libertarios si a los ricos no les va a cambiar la vida y a la clase media y baja les quita servicios? Una cuestión ideológica fundamental, porque ellos consideran que es injusto ayudar a personas que lo necesitan con el dinero de ellos, que es solo de ellos, que pertenece únicamente a ellos. Por eso también se esfuerzan tanto por convencer a la gente que su situación económica, digamos, no del todo satisfactoria, me refiero a las clases medias, bajas y bajas, pero utilicemos este tipo de subterfugios del lenguaje, situación económica no demasiado desahogada, es culpa de los inmigrantes, no es culpa de unos supermillonarios que son excesivamente depredadores y además no pagan sus impuestos y además le pagan mal a sus trabajadores y además a veces estafan a sus propios proveedores, hacen daño en el medio en el que se encuentran, en las inmediaciones de donde tienen sus negocios y entonces pues por eso es por lo que hay muchos pobres. No, es que hay muchos inmigrantes. La pobreza es culpa de los inmigrantes, no de los supermillonarios. Pues mire, no del todo, pero los supermillonarios tienen una parte importante de culpa. Pero cuando tú eres avaro, lo eres para todo. Ni un céntimo no puedes prescindir ni de un céntimo. El 1% de impuesto a las transacciones financieras a quienes tienen todo el dinero del mundo efectivamente no les causa ninguna mella.
no les hace ningún daño. Algunos lo saben, algunos ya lo han dicho, ¿no? Oye, pónganme más impuestos, la nieta de Rockefeller, Stephen King. Pero, en general, es básicamente una cuestión de ideología. Si esta gente es pobre, tiene que ser pobre porque quiere. Y si es una injusticia, no es asunto mío. Buscar la justicia social está mal, lo ha dicho Milei, la justicia social es una barbaridad. No, la justicia social... No, ¿cómo? De pronto me fui a mi Fidel Castro. La justicia social, compañero, no puede hacerse si no es de esta manera que me ha salido a mí del foro de los de estos. No. Le dije, la justicia social es lo peor, es lo más injusto, lo más terrible. Escuchame una cosa, no se puede luchar por la justicia social, eso es injusto. Y es lo que ha dicho Milei considera que si eres pobre, pues es asunto tuyo. ¿Para qué naciste pobre? Haber nacido rico como él. Tiene un papá al que el gobierno le daba mucho dinero y por eso tiene casa. Ah, tú no tienes casa, pues haber elegido otro papá. Es decir, la derecha liberal sin conciencia social alguna, porque hay liberales sociales también, considera que el hecho de vivir en una sociedad no la responsabiliza para nada del rumbo de esa sociedad. Mientras él esté bien, al grito de ándeme yo caliente, ríase a la gente, y madre yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado. Estamos, por supuesto, con don Francisco de Quevedo y Villegas. No les interesa nada, no tienen ninguna empatía, y por eso alguna vez dije que para ser un verdadero libertariano, laje-mileiayucista, tienes que ser medio psicópata, tienes que carecer de empatía, de ver un niño en la calle con frío y con hambre y decir, es asunto mío, no es mi problema. Por la mayoría de los seres humanos no somos así. La mayoría de los seres humanos tratamos de ayudar a los que los vemos que padecen. Se cae alguien, lo ayudas a levantarse, o le preguntas, ¿está bien? ¿Se rompió algo? Llamo a la ambulancia. No lo... Sí, esa idea de que alguien se cae, eso no es asunto mío, y te vas, pues esa es rara, ¿no? Yo he visto gente caerse en la calle y generalmente los circunstantes, palabrilla, van y tratan de ayudar, ¿no? Hace el verano pasado, yendo a fotografiar los fuegos artificiales, me caí en la calle y un señor vino a levantarme y hasta le tuve que decir, me parece que fue un poco feo de mi parte, no me levante, déjeme hacer inventario a ver si no me rompí algo, porque me dio un ranazo brutal y con 10 kilos de equipo fotográfico a la espalda. No, normalmente somos solidarios. Si vienes comiéndote un pan de este tamaño y hay un niño con hambre, le das un trozo de pan. Es lo normal. Lo otro tiene algo de psicopatía. Eso digo yo por convicción. Y ya que estamos en eso, vamos a lajear un poco. Es que me cayó muy bien esto. Bien. Como digo, no me gusta oír a este señor. Le respondí lo de la Agenda 2030. Algunos lajizoides me han venido a insultar, ¿no? Pero pues me da igual. Cuando me insultan mucho, pues los borro. Los comentarios de este canal están moderados y al que no le guste ya sabe que me da igual que no le guste. Pero, pues me encontré esto de Agustín Laje. Va a empezar donde no debe, voy a tener que regresar un poco, pero escúchenlo. Pero después ves y Esto era lo que yo tenía miedo que me pasara, porque ya me pasó una vez y fue horroroso. Que es que se me mutea este programa, esta plataforma que yo utilizo, automáticamente cuando metes un vídeo te mutea te silencia el micrófono. Entonces tienes que acordarte de quitar el silencio al micrófono. Bueno, qué bueno que esto tiene subtítulos para que usted lo entienda. La pregunta es, ¿por qué las personas que estudian ciencias sociales suelen ser de izquierdas? Yo, que tengo un recuerdo muy intenso, yo estudié psicología
en la Universidad Nacional Autónoma de México, no lo acabé. Pero yo recuerdo, tenía muchos amigos en la Facultad de Ciencias, yo iba a la Facultad de Ciencias a visitarlos, y fui a la Facultad de Ciencias a oír a Oparin, una vez que fue Oparin a hablar a la Facultad de Ciencias, y a jugar fútbol abajo de la Torre de Ciencias hasta que el doctor Moshinsky, brillante matemático mexicano, nos tiraba globos de agua para que dejáramos de hacer ruido, estaba haciendo sus ecuaciones. Y eran de izquierda los de biología y los de física y los de matemáticas y los de actuaría y lo son hasta hoy. Pero según este caballero, el problema son que los de las ciencias sociales y la filosofía y esa, pues son los que son de izquierda. Entonces vamos a ver cómo hacen, por qué lo son según él. Espera. La pregunta siempre fue ¿por qué esa gente suele ser de izquierda? ¿Por qué suelen ser zurdos? En la Facultad de Filosofía y Letras, en las de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la gente del arte, del cine, de la literatura, de la música, ¿por qué? Y acá hay varias respuestas. Quiero hacer una pausa para leerles a ustedes una pequeña cosa. Es una biografía de Wikipedia sobre el señor Agustín Laje Arrigoni. Dice: que estudió filosofía política y es escritor. En 2020 se tituló como maestro en filosofía por la Universidad de Navarra. Pero me está diciendo aquí que la gente de filosofía y de relaciones internacionales, como es él, lo dice la Wikipedia, pero también lo dice su propia página personal, por cierto, porque tiene su página. Yo no tengo mi página. No tengo una página, no sirve para nada. Bueno, pues que es agentes de izquierdas. Pues, esa gente suele ser de izquierda? ¿Por qué suelen ser zurdos? En la Facultad de Filosofía y Letras, en las de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la gente del arte, del cine, de la literatura, de la música, ¿por qué? Y acá hay varias respuestas. Hay un factor común. Sí. ¿Cuál es? No hay datos duros. No hay datos duros, pero está bien eso. Y hay otro factor común, que es que todas esas carreras no tienen buena salida en el mercado. O sea, papá, tú estudiaste 2 carreras que no tienen una buena salida en el mercado. ¡Wow! Todo un experto en el mercado. Todo un experto. El inteligente. Me voy a dedicar al mercado y para ello voy a estudiar 2 carreras que no tienen salida en el mercado. Según él. Entonces, cuando vos te crees tan inteligente, pero después ves que el carnicero que vende carne, el verdulero que te vende naranjas, gana más que vos, que sos el filósofo de la uva. Joder, este es el filósofo. A partir de hoy llamaremos a Agustín Laje el filósofo de la uva. Y decís, el mercado es una porquería. Claro. Decís, yo que soy tan genio... Él dice que es tan genio, tan inteligente y de la uva. Necesito que la sociedad me reconozca y que me reconozca a través de la organización política que monopoliza el uso de la fuerza física, o sea, el Estado. Sí. Vamos a despejar primero que nada la estupidez colosal de esto. La idea que tiene o que quiere vender, porque no creo que sea tan tonto, me niego a creer que sea tan tonto. Él dice, yo entro a estudiar filosofía y no soy de izquierda. Estudio filosofía, cuando termino filosofía y no me contratan por 60.000 euros al mes, me doy cuenta de que aunque yo creo que soy muy inteligente, el carnicero y el verdulero, 2 empresarios independientes, ganan más que yo.
y entonces me vuelvo de izquierda para favorecer al Estado, para apoyarme en el Estado y mediante la fuerza física conseguir que me paguen a mí. De veras, hay gente que sigue a este personaje y le puede creer eso. Yo creo que uno entra a una carrera, en un momento dado, una carrera de como ciencias políticas, entra porque ya tiene una posición política, porque originariamente cuenta con una visión del mundo y que generalmente es de izquierda, porque pues, es que la derecha no tiene mucho que enseñar tampoco, no hay un, un gran cuerpo teórico que explique por qué la injusticia es lo más guay y por qué la desigualdad debe permanecer. Son 4 libros, ¿no? No da para una carrera. Sin contar con que hay pilas de filósofos de ultraderecha, como es su caso, o el de Dugin, o el de otros muchos. Y gente de ciencias políticas de ultraderecha, como es su caso. Entonces, que la relación causal que en realidad pretende vendernos para desprestigiar a la gente de izquierda, que es de lo que se trata, no se trata de entenderlos, es absolutamente falaz y espuria. ¿Por qué? Porque no estaría mal que la gente de la ultraderecha tratara de entender a la gente de izquierda y viceversa. Y yo ya he comentado aquí, cuando he tenido oportunidad de poner a hablar a gente que se consideran los polos opuestos de la sociedad, como fue la gente del Barzón en México, los deudores, y la directiva de una de las grandes aseguradoras de México, resulta que descubren que ninguno de ellos es el diablo, ¿no? Pero bueno, sigamos porque esto mejora. Entonces voy a hacer que el Estado le saque el verdulero, al carnicero, que son pobres tipos que solamente venden verduras y frutas. Unos y brutos. Carnes, unos brutos que no pueden tener una Hilux. Que nunca han leído a Marx y ellos están oprimidos y no se dan cuenta. Pero yo que sí me doy cuenta que ellos están oprimidos, le voy a pedir al Estado que le saque el fruto de su trabajo para pagarme a mí, para decir que ellos están siendo oprimidos y explotados. Claro, impuestos al pobre carnicero y al pobre verdulero, que en realidad pues, no son potentados. Pero fíjense, si ustedes hablábamos hace rato de cuando el pueblo salva al pueblo, a quien hay que cobrarle impuestos es a quien más tiene. Mientras más tienes y más te beneficias de los bienes de la sociedad, el alumbrado, la policía, las carreteras, el ejército mismo, los servicios portuarios, etc. Cuanto más te beneficias de todo lo que la sociedad ha creado como su infraestructura, pues más pagas de impuestos. Me parece razonable. Pero aquí no está diciendo que está explotado el trabajador del empresario al que yo pido que le cobre más impuestos. No. 2 pobres empresarios independientes, empresarios de este tamañito, el carnicero y el verdulero, y el malvado filósofo, mira que no me caen bien los filósofos, pide que le saquen impuestos, no al papá de Milei, no al Elon Musk, no a Bill Gates, al pobre carnicero y verdulero que le saquen impuestos para crear, por ejemplo, la sanidad pública, la educación pública, programas de pensiones, programas de apoyo a ancianos en situación de No, para que le paguen al filósofo de la uva, Agustín Laje. Evidentemente es mentira, es una mentira organizada, es una mentira bien establecida, es una mentira pensada por alguien a quien los hechos no le interesan, solo le interesa la propaganda. Y eso es... Joder, si yo fuera alguien de derecha me avergonzaría. Como me avergüenzo, por ejemplo, de los de Podemos, si están en la izquierda, gente que sea de ese nivel. Oye, no, las ideas, los ideales o la forma que uno ve la sociedad, pues hombre, debería tener como portavoces a gente un poco menos así. Entonces, estos tipos, por una cuestión totalmente objetiva, material, que es el modo de vida, es de dónde voy a sacar recursos para vivir, pues no me puedo pelear con el principal empleador que voy a tener en mi vida, que es el Estado. ¿Principal empleador que vas a tener en tu vida es el Estado? No creo. Hay muchos think tanks que contratan gente de ciencias sociales.
Hay muchas empresas publicitarias que contratan sociólogos y psicólogos y hacen estudios. Y hombre, todas las escuelas tienen profesores de filosofía. Y todas las escuelas privadas que te gustan tanto tienen profesores de filosofía. ¿De dónde saca que el único empleador de toda esta gente es el Estado, si no lo es de él, que es filósofo y gente de relaciones internacionales? Prácticamente todas estas personas en algún momento, por no decir en la mayor parte de su vida, terminan recibiendo recursos públicos. Entonces es muy difícil tener libertarios anti-Estado en esos ámbitos. ¿Se dan cuenta ustedes que no hay ninguna lógica de dónde salió a dónde llegó? Sumo una teoría más, una más. Estos tipos, en general, no es gente bruta, y ellos además se echan más flores de las que merecen. Sí. Como tú. Y en el colegio y en la universidad han estado sujetos a un orden centralmente planificado. Han estado sujetos a un orden muy transparente donde uno conocía ciertas normas y sabía cómo podía tener éxito. Es decir, si yo estudio, hago los deberes y me saco buenas notas, pues entonces triunfaré aquí adentro. Eso es lo que te Y cuentan, si sí. no hago ese tipo de operaciones, pues fracasaré. Muy simple. Y además hay una autoridad que me premia. Hay una autoridad que es la que me evalúa y que me da el premio que es la nota. Cuando vos pasás a la gran sociedad, la sociedad no funciona así. En la sociedad vos tenés que estar interpretando normas muy cambiantes. Te van a premiar simplemente por satisfacer las necesidades del prójimo en el mercado, y es cosa que ellos no pueden hacer porque lo que ofrecen no tiene mercado. Otra vez. Primero que nada, yo veo que el mercado tiene reglas y que la realidad tiene reglas y que tú me has contado siempre que si trabajas duro te serás premiado. Esa es la historia que te venden los libertarianos, ¿no? Todo aquel que se esfuerza y se impone y emprende y la capacidad individual, pues recibirá el premio. Ahora resulta que no. Realmente, porque estuviste en una escuela donde había un director y donde había unas reglas, cuando sales a la sociedad no tiene reglas. Y entonces te ves absolutamente enloquecido. Y entonces pides que el Estado aparezca para hacer una cosa soviética que la mayoría de la izquierda no quiere. La mayoría de la izquierda, digo, los socialdemócratas, que somos la mayoría en el mundo. Y entonces aquí viene lo mejor. ¿Se acuerdan que no hay mercado para la gente del arte? No hay mercado para la gente del cine. ¿Cuándo se ha visto que el cine sea un negocio? El otro día precisamente pues, un amigo mío me escribió que había visto a Francis Ford Coppola pidiendo dinero en Hollywood Boulevard y le dio $6 y bueno, Francis Ford Coppola le besaba los pies, ¿no? Y luego ya se fue con su amigo Stanley Kubrick, no, Stanley Kubrick ya está muerto, perdón, con su amigo Spielberg, para compartir con él lo poco que se iban a comprar con los $6 que les dio mi amigo. No digas barbaridades, hombre. El arte, el cine, el arte, porque todo pintor con éxito le vende a ricos, pues no me vende a mí. No puedo pagar lo que vale un pintor de los que me gustan. Yo compré 3 Afremov una vez, porque estaba, antes que muriera Afremov, y estaba de oferta, y creo que pagué 300 euros por 3 cuadros, lo más que tengo en casa. No, todo es una mentira, que sabe que es una mentira, que satisface a los tipos que tiene allí de público cautivo y a los que lo oigan y se rehúsen a pensar. Ahora me lo dice como escritor. Te lo digo como escritor. Es decir, yo he peleado toda mi vida en un mercado que es muy complicado porque vender libros no es para todo el mundo. El 99% de los libros fracasa en el mercado y claro, termina esa gente muy resentida con... Pues ya no, fíjate. No, siempre supe que yo tenía público de 2,000, sacábamos 2,000 ejemplares, los vendíamos, adiós. Un día que un necio de Planeta trató de sacar más de 2,000 ejemplares, pues sí, nos quedamos con la mayor parte de la tirada en casa. Pero todo es el resentimiento personal. ¿Se dan cuenta que en ningún momento se habla de ideas, se habla de números, se habla de justicia, se habla de la realidad de grandes sectores de la población que puedan evocar el interés de algunos por mejorar su situación? No, todo lo reduce a la cuestión
personal e individual. Lo voy a parar allí porque no tiene sentido seguir más, pero de verdad, al final ya no es lo que dice, que es fácilmente rebatible, que es absolutamente infantil. Es la sucia intención con la que lo hace, que es no enfrentar dialécticamente las propuestas de un pensamiento de izquierda que pretende mejorar la suerte de los más desfavorecidos en beneficio de toda la sociedad. Porque vuelvo a repetir, si hay menos pobres, todos nos beneficiamos. Si hay menos pobres, no hay lugares de la ciudad que sean más peligrosos, donde haya gente desesperada tratando de sacar la cena con un cuchillo. Disminuye la criminalidad, mejora la capacitación de los trabajadores, mejora la productividad de los trabajadores. Si combates la pobreza, toda la sociedad se beneficia, y si impulsas la pobreza, toda la sociedad se daña. Y así puede ser una persona con mucho dinero que sea dueño de un montón de cines, que gane un montón de dinero, y al que le den un tiro por robarle lo que acaba de sacar del banco, como se lo hicieron a un amigo mío queridísimo en México. No, ese debate ideológico trasciende las capacidades de Agustín Laje. Él es un propagandista. Y necesitamos más personas capaces de pensar el mundo y menos personas que propagandicen majaderías vergonzosas como las que por lo visto son el pan y la sal del señor escritor Agustín Laje. Les digo, los conspiranoicos dicen que no se pueden salir por los cinturones de Van Allen, no de Van Halen. Los conspiranoicos de la luna dicen que no se puede salir de la Tierra por los cinturones de Van Allen que la rodean. Pues ya se salió. Esa es la refutación. Ya se salió, no pasa nada. ¿Por qué cree que haya tanta impunidad en México? Porque el gobierno lo ha permitido. Porque los sucesivos gobiernos lo han permitido hasta llegar al extremo delirante de los gobiernos de Morena. ¿Quién es un night show host favorito? En este momento es Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel por bastante. Aunque Stephen Colbert va en un segundo lugar, muy cercano. ¿Ve el de Comedy Central también? No. Comedy Central es español, ¿no? No. ¿Van a expulsar migrantes y de dónde van a sacar mano de obra barata? No lo han pensado. La mayoría de los países no dan nacionalidad por nacimiento. ¿Me puedes pasar el dato, por favor? Pásame la URL de los países que no dan nacionalidad por nacimiento. Busqué la presentación del canal Riva Desnuda en todas partes y no la encuentro. ¿Acaso usted lo eliminó? No. Si vas al canal y luego pones home o inicio, cuando vas al canal aparecen videos. ¿Sí? Y entonces ahí abajo de mi careto están los vídeos y a la izquierda hay una cosa que se llama Home y allí... No fui yo, fue YouTube por alguna causa que están reorganizando cosas, entonces voy a ver qué pasó, que efectivamente no está la presentación del canal, qué raro. Las personas están dejando Twitter, están moviendo a Blue Sky. Pienso usted abrir una cuenta, ya tengo cuenta en Blue Sky, pero no me sirve para nada. El falangismo 2.0 del llamado Frente Obrero, del influencer Roberto Vaquero, que es fascismo, es nazismo puro, No tiene mayor discusión alguna, ¿no? Es neonazismo, que tiene el discurso social con el que se va. Embosó en sus inicios el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, pero que nunca llevó a efecto, ¿no? El dinero público no alcanza por una mala administración. Cuando se lo roban, sí, pero a veces no. En España hay una administración excelente y hay un tribunal de cuentas que te mira todo con... Vamos, a la alcaldesa de aquí de Gijón le acaban de dar un palo porque puso 3,000 miserables euros. Se pagaron de modo incorrecto y los tienen que devolver. 3,000 o 30,000, no me acuerdo, pero es una bicoca. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas está sobre ella, está sobre todo. Entonces, en España podemos decir que lo que se roban es poco. Los chanchullos son más por la vía de contratos que se dan amigos,
porque los contratos de gobierno siempre son jugosos, pero en otros países que no tienen estos mecanismos de transparencia fiscal, sí se los roban. No conozco todavía quién. ¿Qué significa macarra? Macarra es Me acabas de... Lo puedo intentar, pero mejor no. Dicho de una persona agresiva, achulada, usado también como sustantivo. Si es alguien que si tú le echas la bronca, bien te echa la bronca, es como yo. Yo soy muy macarra. ¿Sí? Pero no es agresión en mal plan. Es en plan de, mira, yo te vengo a poner las cosas como son y si no te gustan me importa un pito. Es mi estilo. Mi estilo es muy macarra, me lo dicen mucho aquí en España. Y Óscar Puente me gusta por macarra. En España, plaguicidas que están acabando con abejas, no, aquí no está esa campaña. Acuérdate que Greenpeace hace campañas según le conviene. O sea, aquí no tiene nada contra los transgénicos, aquí su bronca son las macrogranjas. Aquí no hay un solo anuncio contra los transgénicos, ni de las abejas. Entonces, en otros países cambian las cosas. El chiste es ellos sí cómo sacan el financiamiento y quedar bien con sus financistas y aprovechar las oportunidades que le da cada país. Entonces aquí, no, y mira que en España es uno de los 2 países europeos donde se produce maíz transgénico sin que pase absolutamente nada. Sobre la tercera presidencia de Donald Trump, para que Donald Trump tuviera una tercera presidencia hay que hacer una reforma constitucional, porque después de Roosevelt hubo una reforma constitucional en Estados Unidos, de modo que un presidente solo puede serlo en 2 mandatos. Puede ser presidente 2 veces, no 3. ¿No le estás dando mucha publicidad a Iker Jiménez? ¿De verdad se merece tanta atención? Sí, se merece tanta atención. Y no le estoy dando publicidad, pero ya la tiene. Todos los medios en España están hablando de él. Y la derecha está defendiéndolo como puede. Y cuando la derecha lo defiende como puede, hay que decir la verdad para contrarrestar lo que dice la derecha, que está defendiendo a su gran altavoz. La efectividad de la desinformación rusa es sorprendente. Lograron que las mentiras se las compraran la derecha y izquierda. Hubo quienes no votaron porque Kamala no estaba con Palestina. Y Trump está con que Netanyahu acabe la ocupación de Gaza por completo. Pero eso sí no te lo dijo nadie. No, yo no hago famoso Iker Jiménez. Tiene millones de espectadores 2 veces por semana, hijo mío. Gracias a Paris González y su superchat. Es un gran trabajo. Desde hace años soy Patreon, desde hace algún tiempo, y espero sigas con esto. Adelante, que no es fácil. No claudiques, es necesaria tu voz. Ojalá no lo fuera. Y espero que no sea realmente necesaria, pero bueno. ¿Por qué al PRI todavía no lo han removido del Internacional Socialista? No lo sé. Hay varios partidos que no deberían estar en el Internacional. Yo lo he comentado, le he escrito al Internacional, pero parece que sus mecanismos de expulsión no son muy eficaces. ¿Me gusta el béisbol? Sí, y fui pitcher en las Liga Maya. En México había ligas con nombres prehispánicos, la Liga Azteca, la Liga Olmeca y la Liga Maya. Y yo estaba en la Liga Maya y fui pitcher. De pequeñito, luego ya me volví futbolista, jugué en las fuerzas... No jugué, entrené en las fuerzas inferiores del Necaxa, nunca jugué. Y luego me dediqué al patinaje sobre hielo y ahora reboteo balones de baloncesto para mi hijo. Bueno. Bueno, Leda aparece en redonda. Fíjate, es que me está diciendo Javier Tamames, todavía aparece Cederrón en el mamotreto de la Real Academia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es espantoso. Zoom con U, objetivo de focal variable, no me digas eso. Hace mucho que no veo el diccionario porque me da asco, de verdad, no debería existir como tal. Bueno, la semana antepasada, por unas cuestiones, no hicimos los comentarios. La semana pasada hicimos los comentarios de la Dana y solo hice 3 y luego se me olvidó hacer lo otro. Entonces, antes de que otra cosa pase, de 2 semanas, tengo comentarios y vamos a revisar estos comentarios en el entendido de que las de esta semana y las de la próxima semana, pues ya
Los comentaremos la próxima semana. No importa, trato que sean intemporales. Pues hay comentarios atrabiliarios. Esta semana se llaman comentarios atrabiliarios. Cada semana se van a llamar distinto, me da igual. No importa. Entonces, pues vamos a juntar esto para acá para que yo lo pueda leer con mayor facilidad. Debería ponerlo en el teleprompter, pero es más problemático. Entonces, nos encontramos con que Haroldo Cabrera 8803 nos dice: ¿estás seguro que no hay esclavitud en Brasil? ¿Cuál libertad? Y se come los signos de interrogación, pero como yo soy inteligente, sé que ahí los tiene. Y le digo, me imagino que tienes unos 8 años de edad y por eso te felicito. Y felicito a tus padres por permitirte ver vídeos informativos en lugar de cortos de reggaetón. Pero tengo que explicarte que la esclavitud de la que hablamos en este vídeo era una institución legal, admitida por todo el mundo con sus reglas, sus capturas, venta y compra de personas, etcétera, etcétera. Precisamente en 1926 se adoptó internacionalmente la Convención contra la Esclavitud, que ilegaliza en todo el mundo esa institución históricamente tan apreciada. Esto no significa que no haya personas que hoy sean sometidas a trabajos forzados, a la pérdida de su libertad, la que tú tienes para mostrar tu poca información en YouTube, a humillaciones y a malos tratos. Significa que eso es ilegal y por tanto se puede actuar contra ello. Antes no se hacía. Es similar a la esclavitud, pero no lo es, y no hay que prevaricar el lenguaje llamando esclavitud a lo que no lo es, aunque sea horrible y por supuesto debe ser erradicado. Saludos a tus papás. Luego, Kevin Nazario 1015 dice: Mauricio, Puerto Rico es una colonia hoy, nunca ha dejado de serlo. Estamos bajo el poder pleno del Congreso, de hecho hace casi 10 años estamos bajo una Junta de Control Fiscal Federal que de facto decide todo. Nada ha cambiado en más de 525 años. Y le digo, te digo lo mismo que al otro niño de 8 años. Una colonia tiene una definición precisa que Puerto Rico no cumple. Una colonia, por ejemplo, no elige a sus propios gobernantes, no tiene una constitución propia, sus habitantes no pueden votar en las elecciones del país colonialista y ciertamente no son ciudadanos del país colonialista. Los mexicanos nunca fueron ciudadanos españoles. Los indostanos nunca fueron ciudadanos británicos. Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos no incorporado con los mismos derechos que los estados de la Unión. Cuando vayas a la secundaria y estudies historia, verás que mucho ha cambiado en estos 525 años. Podrás decir muy legítimamente, que te gustaría que hubiera más cambios o que fueran en otro sentido, por supuesto, y que no te gusta lo del Estado Libre Asociado, que es bastante humillante, totalmente de acuerdo. Pero no dirás la palabra colonia porque te habrás educado. Saludos también a tus papás. Tenko Shimura-V8J. Me encantan los que usan nombres de manga porque más o menos te da el nivel con quien estás hablando. Estaba bueno el canal hasta que apareció la política. Digo, la política apareció en el canal en 2010, atrasadito de noticias, Tontosan. Tontosan es por respeto, san es una cosa de respeto en japonés. Rafael Telles Nava 848, me parece increíble que haya 848 Rafael Telles Nava en YouTube, te lo digo. Te sigo porque me gustan tus programas, el único problema que tienes es ser socialista, y le aclaro yo, socialdemócrata, y es lo mejor que tengo. Víctor Belmar, esta la repiten mucho, por eso la he leído tantas veces y siempre igual, que por eso lo quise hacer. Dice Víctor Belmar: hay más pruebas de la existencia de Jesucristo que de Carlomagno y Sócrates. Este es un personaje malintencionado. Insinuar que los creyentes somos clientes. Yo creo que quiso decir que los creyentes somos tontos. El Señor no es un mito. Le digo, mira, no sé por qué siempre sacan estos dos ejemplos. ¿A qué teólogo deshilachado se lo copiaron? Vamos a ver. Carlomagno expidió y firmó personalmente cientos de documentos y cartas, empezando por el capitulario de Herstal de ese año 779. Hay literalmente miles de testimonios de gente que lo conoció. Su hijo Luis el Piadoso reinó otros 27 años.
Esas son pruebas de la existencia de Carlomagno, de las que no hay ni una respecto de Cristo. No hay nadie que lo conociera escribió sobre él, él no escribió, sus contemporáneos, romanos y hebreos, no hablaron de él, no tuvo descendencia, es un mito. Sobre Sócrates, por cierto, tuvo un secretario que escribió cuanto dijo, se llamaba Platón. Además lo conocieron y escribieron sobre él Jenofonte y Aristófanes. Esos se llaman fuentes primarias, de esas no hay respecto de tu amigo imaginario. Los creyentes no son tontos, son ignorantes que optan por seguir siéndolo. Y me dicen, uy, tengo un montón hoy. Bueno, a ver si no sabe, voy rápido. Las izquierdas juegan un papel importante. Los desastres como Cuba, Nicaragua y Venezuela y Petro influyen en la percepción que se tiene, por lo menos a nivel latinoamericano. Afecta que la mayoría de las izquierdas apoyan a dictaduras y violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Venezuela y Maduro. Y yo le digo, en serio, ¿qué gobierno socialdemócrata de Europa apoya a Maduro si el de España ha dado albergue a Edmundo y toda la facción socialista del Europarlamento ha condenado a la dictadura y sus fraudes? En América Latina siguen teniendo el problema de creer que el mundo se acaba cuando llegan al mar. No consideran a los demás continentes como parte de su universo conceptual. Y me dice Alejandro Vázquez 7302, ingenuo usted tratando de hablar de geopolítica, solo hace que salga ese espíritu pro-yanqui de siempre. Y le digo, celebrar que un país no caiga en manos del peor criminal de guerra de este siglo, el imperialista que asesina gente por todo el mundo, luego, si podemos hablaremos de los 60 asesinatos que lleva Putin de sus adversarios, que interviene en todos los países, que ha emprendido 5 guerras, ser pro-yanqui. Es decir, eres tan heroicamente tonto que estar del lado de la guerra, el imperialismo, la muerte y el odio te hace anti-yanqui. No, hijo, te hace nazi. Dice Antonio Casaldurero Recuero, 9383, no me creo, 9383. Se ha convertido en un lugar común el lloriqueo colectivo de berrinches y pataletas porque no le dieron el Nobel a Borges. Sin embargo, se niegan a admitir que la obra de Borges es demasiado breve para postular a la obtención de un Nobel. Su producción literaria se limita a escasos títulos publicados y la academia privilegia la producción. Y no me he referido como fundamento de la negativa a su admiración por los gobiernos de Argentina y Chile, pues todo el mundo aún recuerda cuando Borges cruzó la cordillera para ir a estrechar la mano de Pinochet después de su violento golpe de Estado contra Allende. A él no le importó que fuese el dictador más sanguinario que ha habido en toda Sudamérica para estrechar una mano manchada con sangre humana. No es el más sanguinario, Es una bestia, pero no es el más sanguinario. Le digo, yo pensé que el Nobel se daba por calidad literaria, no por kilo de papel, ni por estrechamientos de mano, que en esos Rudyard Kipling como fuerza colonial o Benavente como franquista, que negó siempre haber apoyado a la República, me refiero a Jacinto Benavente, sin meternos con Churchill, que algún genocidio organizó, a Paz y su neoconservadurismo, siempre superado por el de otro cómplice suyo, Vargas Llosa, o a T.S. Eliot, o a Solzhenitsyn, todos ellos de derechísima. O sea, tus argumentos no convencen más que a ti. Borges es el autor en español más influyente en el mundo en el siglo XX y merecía ese premio como pocos. Entonces, vamos a hablar sobre el embargo de Cuba. El embargo no tiene nada que ver. ¿Qué pasaría un día después de que se eliminara el bloqueo en Cuba? Y aquí empiezan las fantasías. El FMI y el Banco Mundial financiarían proyectos en Cuba. ¿Eso qué significa? Activar la economía. Si se activa la economía, el potencial latente de Cuba se dispara. Qué curiosa visión. ¿Sabes por qué Cuba no está ni en el Banco Mundial, ni en el Fondo Monetario Internacional, ni en el Banco Interamericano de Desarrollo? Porque Fidel rechazó la pertenencia que ya tenía el país en esas organizaciones, porque era miembro, cuando tomó el poder. Y en el poder Fidel se retiró de esas 3 organizaciones, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional. Después de la jubilación y muerte de Castro, Cuba ha seguido sin pedir su entrada en esas organizaciones. En 1996, Cuba mostró interés en el Fondo Monetario Internacional, pero finalmente no presentó su candidatura. Nada de eso tiene que ver con el embargo, pues.
Otra cosa es que claramente no tienes idea de cómo funciona el sistema financiero internacional. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo podrían financiar proyectos de infraestructura, pero el Fondo Monetario Internacional no, porque no es su función. El fondo solo financia proyectos de estabilidad económica, generalmente para que los países puedan pagar deuda contraída por encima de sus posibilidades. El dinero del Fondo Monetario Internacional va a los deudores, no a contratistas de carreteras u hospitales. ¿Cómo pueden opinar desde un desconocimiento tan extenso de la realidad a su alrededor? Es algo que nunca dejará de asombrarme. Ser ignorante no es un defecto, no es un vicio, todos lo somos y trabajamos para hacerlo menos. Pero ser ignorante y actuar como si uno supiera no es bueno. Imagínate si lo hace un cirujano. Vamos a dejarlo rápidamente. Leonardo Guzmán, puede que sus planteamientos tengan cierta lógica, está hablando del Triángulo de las Bermudas, pero nunca podrá negar que a lo largo de los años se han esfumado aviones y barcos sin dejar rastros. El vuelo 19 es un fatídico acontecimiento, y más el avión que salió en misión de rescate, se me olvidó mencionarlo, también desapareció y no había tormentas en esos momentos. También las brújulas se vuelven locas, y así lo escribió Cristóbal Colón en su bitácora. No se han esfumado, simplemente no se encuentran. No se encuentran porque el mundo es grande y no se ha buscado en el lugar donde estaban. Esto es misteriosísimo, ¿no? El ser humano solo ha explorado el 5% del suelo marino. Así que tus barcos y aviones esfumados están en el 95% restante. Nada uyuyuyante. Sobre el PBM-5BU-NO 59225, uno de los dos aviones que salieron a buscar al escuadrón, al vuelo 19, la tripulación del buquetanque SS Gaines Mills lo vio estallar y caer en llamas. No se esfumó. La brújula de Colón no se volvió loca, como le contaron a tu conmovedora ingenuidad. Simplemente Colón observó el 13 de septiembre de 1492 que su brújula ya no apuntaba a la estrella polar, un fenómeno llamado declinación o variación magnética, el ángulo que separa el norte magnético del norte verdadero según donde se encuentre uno en el planeta y que puede moverse debido a la deriva polar. Aclaro, el norte magnético se mueve en nuestro planeta. Este fenómeno ya era conocido en Europa y en China antes de Colón, y lo conocemos todos. Es la diferencia entre el norte real, el polo norte del eje de rotación de la Tierra, y el norte magnético que se mueve e incluso se ha invertido en el planeta en el pasado. Como ves, si estudiaras más historia y menos libros de sujetos que te quieren ver la cara de imbécil, estarías mejor informado. Voy a parar aquí con este. Itzcoatl Esquivel Nieves 8134. ¿Hay otros 8133 Itzcoatl Esquivel Nieves? No lo creo. Sí, bueno, a Oppenheimer no le hizo falta ser psicópata para inventar la bomba atómica. Me parece mucha bilis desperdiciada en una disyuntiva escolar, porque es el de que la ciencia... Esto viene además porque dije que las ciencias no vienen de la filosofía, que no vienen. Me parece mucha bilis desperdiciada en una disyuntiva escolar que los filósofos y científicos tienen clara, porque son los que se enfrentan a sus disciplinas y conocen sus límites. Esta discusión ridícula viene solo de los prejuicios e inmadurez intelectual del público. ¡Fuaca! Los ha pegado a todos ustedes. Y le digo, a ver, a este hay que explicarle para empezar que hubo una guerra, que luego llamamos Segunda Guerra Mundial, cuando la estaban peleando no la llamaban así, y quiénes participaban en ella y qué pretendían. Y luego contarle que la bomba atómica ni se inventó, ni la inventó Oppenheimer. Y ya un par de años de escuela intensiva después, revelarle que el problema de los filósofos que se sienten superiores a todo el mundo y se cuentan esa fantasía en sus universidades es grave. Es un drenaje inútil de recursos que deberían dedicarse a la educación y distrae de cosas importantes. No creo que lo entienda de verdad, pero si alguien quiere intentarlo, pues ahí lo tiene. Dice ser alumno de la UNAM. Su nombre real es real y el primero es José. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas de 2022, lo cual quizá explique su escaso conocimiento de la historia y de la física nuclear. Y por terminar el siguiente, pues ya estamos aquí. Cabanacar 9181 me dice, ¿me estás diciendo que la teoría atómica de Demócrito no fue lo que inspiró las investigaciones posteriores, dando como resultado las teorías actuales?
Absolutamente te lo estoy diciendo. Aunque se llamen igual, ningún científico se puso a ver si las cosas se pueden dividir infinitamente o no. Demócrito especuló sobre la división de la materia decidiendo entre solo dos posibilidades. ¿Es infinitamente divisible o no? Apostó al 50% sin modo de comprobarlo. Eso no influyó en lo que se hizo después. John Dalton, en el siglo XIX, al observar la forma en que se combinaban las sustancias químicas en unidades de peso discretas, decidió usar el nombre átomo para referirse a esas unidades. El conocimiento de la física permitió desentrañar la composición de la materia organizada en elementos químicos caracterizados por sus números atómicos y sus electrones, ninguno de los cuales es esa partícula ya indivisible de Demócrito, sino que por su parte son divisibles en 17 partículas elementales. Bueno, porque sí, dije yo que las termoeléctricas cubanas, por el problema de la electricidad en Cuba, son rusas y soviéticas. Y Raúl Verdesia, trova cubana, me dice: excelente el vídeo, pero las termoeléctricas de Cuba no son rusas, una es francesa y las otras no recuerdo de dónde, pero rusas no son. Y me fui a los sitios del gobierno cubano y tenemos en cubanets.org termoeléctricas en Cuba, cuándo se crearon, cuál es su vida útil original. La Antonio Guitera soviética, la Máximo Gómez soviética, la Renté soviética, la Manuel de Céspedes soviética, la de Nuevitas Camagüey soviética, la Lidio Ramón Pérez en Fellón Holguín rusa, porque ya es de 1996 con tecnología rusa, y la Otto Perellada en La Habana en los años 60 soviética. Yo lo siento. Alguien me pide para China una solución realista, ahí le respondí muy fácil. Le dije: si me prometes ponerla en práctica en toda China, te la doy, si no, pues no pierdo mi tiempo. En 1980 se separaron los Beatles y tuve que decirle no. El 10 de abril de 1970, Paul anunció que ya no estaba en el grupo. La sentencia de disolución del contrato que unía a los Beatles se dictó en diciembre de 1974. Y para terminar, los filósofos debemos ser muy críticos con la ciencia actual, porque los científicos no lo son. Y caen en fanatismos que son propios de niños. Y ¿cómo van ustedes a ser críticos con algo que no entienden? Con gente a la que desprecian, pese a que ese algo y esa gente les ha dado hasta la internet, donde ustedes dicen cansadas. Y con eso terminamos con los que esta vez fueron los comentarios deficitarios. Voy poniéndole nombres. Para que ustedes, porque sé que a ustedes les divierte, creo que le hemos dedicado muchísimo tiempo, pero si les divierte, también para eso está un servidor. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más? Teníamos un montón de cosas hoy que no estoy resolviendo. Sí lo tengo que contar porque me inquietó muchísimo y habla de una izquierda que tiene un problema gravísimo. No es esto, no dice esto, vamos. Este señor que está allí a la derecha se llama Capo Chichi, pero nació con el nombre de Capo Chichi y de un nombre anterior. Sus apellidos son Capo Chichi, hay que aclararlo. El de la derecha. El de la izquierda es Alexander Dugin, un filósofo nazi, ultranacionalista ruso, que es para muchos el filósofo de Putin, y le hemos dedicado un vídeo en este canal que les recomiendo que vean para que conozcan el pensamiento de Alexander Dugin, que se resume en lo siguiente: Rusia tiene que ser la potencia más grande del mundo, tiene que apoderarse de todos los territorios a su alrededor, y a todas las personas que no sean étnicamente rusas hay que matarlas. Si esto se parece mucho a lo que decía Hitler, es porque es lo mismo, básicamente. O sea, el señor de la izquierda es un nazi, y el señor de la derecha es, el señor Capo Chichi, que fue recibido con pompa y boato por la dirigente secretaria general de Podemos. Tenemos, él es otro nombre, por cierto, Kemi Seba. Se cambió el nombre a Kemi Seba, que en una versión, en egipcio transliterado al francés, significa estrella negra. Y dice Yone Belarra: tenemos mucho que aprender de los movimientos panafricanistas como Urgence Panaf, que luchan por la liberación y la emancipación de los pueblos de África. Yo pensé que ya eran naciones independientes, ¿no?
Gracias por venir hoy al Congreso, un encuentro que fortalece alianzas para avanzar hacia un futuro sin neocolonialismo. El neocolonialismo. Bueno, bien, el señor Kim Seba, y lo aclaran allí mismo, es un supremacista negro, cuya organización fue disuelta en 2006 por incitación al odio. El señor nació en Francia, es francés de nacimiento y parece que sus padres ya eran franceses. Lo sean o no lo sean, me da igual. No creo que sea relevante para el hecho de que, por ejemplo, si naces en un país y esa es tu cultura y tu gente, o es la cultura en la que te formas, tu cultura son todas las del mundo, quiero hablar de eso, si puedo hoy todavía, pero no puedes sentarte y decir, ustedes son colonialistas, yo soy africano. Bueno, él fundó en 2004 el grupo parisino Tribu K, que promovía la identidad negra y el supremacismo negro y que fue acusado de racismo en contra de los judíos. El grupo decía que seguía la ideología del líder de la Nación del Islam de Estados Unidos, Louis Farrakhan. Louis Farrakhan es un antisemita conocido y toda la organización, desde antes, cuando su líder era Elijah Muhammad, es una organización antisemita. Tan es así, y supremacista negra es donde estaba Malcolm X, tan es así que es histórica la ocasión en que la Nación del Islam invitó a los líderes del partido nazi de los Estados Unidos a un congreso que tuvieron en Nueva York. Y hay una fotografía absolutamente alucinante donde están todos los ciudadanos de la Nación del Islam, que son negros en su vasta mayoría, esa es la religión a la que pertenecía también Muhammad Ali, y al centro de todos ellos están muy firmes con su camisita parda y su brazalete de esvástica, los líderes del partido nazi, porque tenían el mismo sueño. Los blancos querían deshacerse de los negros y los negros, como Malcolm X, querían un país solo para negros, un país donde no hubiera blancos. Se encontraron exactamente donde se encontraban, eran la misma basura. Pues a esta basura pertenece este señor, que es su abreviación, bueno, el grupo, su nombre es una abreviatura de la tribu ateniense de Kemet. En una manifestación de mayo de 2006, 20 miembros o más de la tribu K marcharon a lo largo de la Rue de Rossier, en el Marais, que es un barrio judío, gritando eslogans antisemitas y amenazando a los transeúntes. Finalmente, este grupo fue disuelto por el gobierno francés y el personaje Kim Seba o Capo Chichi fue arrestado en septiembre de 2006 por las publicaciones antisemitas de su sitio web y de nuevo en 2007 después de llamar basura sionista a un funcionario público. En febrero de 2007, decíamos, un tribunal francés cercano a París sentenció a Capo Chichi, el autodescrito defensor militante de la dignidad del pueblo negro así en general, a 5 años de prisión por desacato. En abril de 2008, una tribunal de París determinó que el otro partido que habían hecho después de que se deshizo la tribu K era el mismo con otro nombre y lo volvió a disolver y sentenció también a Capo Chichi a una prisión por 1 año. En 2015 fue recibido por Mahmoud Ahmadinejad, líder de Irán, para hablar sobre cómo colaborar los países del tercer mundo e Irán contra el imperialismo occidental, como si el imperialismo islámico no tuviera que preocuparnos. En diciembre de 2007 se tomó la foto con Alexander Dugin para hablar sobre la necesidad de crear una alianza geopolítica entre los movimientos panafricano y eurasiático y unir fuerzas contra la hegemonía de Occidente, por supuesto. En marzo de 2022 fue invitado nuevamente a Rusia por Igor Tachenko y en marzo de 2023 su intervención, una intervención televisada de este personaje fue cancelada debido a que se le consideraba ya un activo de la propaganda rusa. El oligarca y mercenario
el oligarca y mercenario Yevgeny Prigozhin, que ustedes recordarán como líder de Wagner, del grupo Wagner de mercenarios que se levantó en contra de Putin y pagó con la vida, es una de las personas que le han dado suficiente dinero a este señor, para que si nos acercamos, y lo voy a intentar aquí, si nos acercamos bien cerca, podamos ver la chulada de Rolex que gasta. Eso no cualquiera lo tiene. Hay que ser defensor del pueblo para cargar un Rolex y un relojito y un anillo como los que tiene este señor, que probablemente no es ilegítimo, pero llama la atención, ¿no? Y inmediatamente Príncipe Marsupia, es decir, un periodista español, cuyo nombre ahora se me acaba de ir, y yo he tenido desacuerdos con él, pero finalmente reconozco que es un excelente periodista. Dijo que fue fundador de Tribu K, trabajó para Prigozhin en África, da conferencias con Dugin, tiene condenas por incitación al odio, es bígamo y lo reivindica. Eso para el partido superfeminista de Podemos debe ser maravilloso. De 2010 a 2022 estuvo casado con 2 mujeres a la vez. Podemos pierde toda lógica cuando siente que lo más importante en la vida es ser anti-yanqui. Porque mira, si para ser anti-yanqui te alías al partido nazi, no eres mejor que los yanquis. O sea, yo creo que para ser antiestadounidense hay que proponer cosas mejores que las que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, la sanidad pública. Los gritos en favor de la sanidad pública son lo más anti-yanqui que te puedas imaginar. En Estados Unidos horrorizan a los grandes patriotas estadounidenses cuando tú pides la medicina socializada. Cuando tú hablas del Estado, de la separación Iglesia-Estado. Cuando tú hablas de las pensiones pagadas por el Estado y que no sean las pensiones, que sea el ahorro de cada persona, que si en un momento dado tiene sus ahorros para el retiro, pero tiene una emergencia porque la abuela se enfermó y el seguro ya no paga, pues saca su ahorro para el retiro para pagar lo de la abuela y luego él no tiene suficiente para jubilarse y trabaja hasta los 80 años en malas condiciones. Todo eso es anti-yanqui. Si tú hablas en contra de las armas, si tú hablas en contra de las guerras que Estados Unidos hizo, si tú hablas en contra de los golpes que Estados Unidos dio, pero si tú te alías a los nazis, a supremacistas raciales, panafricanos además, porque África, la idea del panafricanismo es que África es una, mira, no, esto era África antes de la época colonial. La época colonial es horrorosa y aquí hemos contado cómo se dividió África en un mapa en Alemania entre las potencias coloniales europeas, que fue una vergüenza histórica. Pero antes era esto. No eran todos hermanitos. Y los de la costa oriental iban y se casaban a sus propios ¿qué? A otros africanos para vendérselos a los tratantes de esclavos, porque los blancos, hasta que no hubo tratamientos antimalaria, hasta que no existió la quinina, no podían entrar en África a capturar esclavos negros. Entonces eran otros esclavos, eran otros ciudadanos negros, otros habitantes, otras tribus, otras organizaciones sociales, otros estados o naciones africanos los que entraban a capturar a sus enemigos para vendérselos a los blancos que estaban con los barcos dispuestos a recibírselos y a pagárselos. Esa es como se dio la esclavitud. La idea de todos somos hermanitos en África, todos somos hermanitos en América Latina, es un invento. ¿Que es un sueño maravilloso? Sí, pero se hace sobre las bases de los hechos reales. No se hace engañando, por supuesto, engañando miserablemente a alguien que cree, como Ione Belarra, que para ser anti-yanqui vale cualquier cosa, incluso aliarse con supremacistas antisemitas y neonazis. Ay, ¿qué me dicen? Entendí, el rey va diciendo, no entendí hasta que vi por primera vez un video tuyo, eres el niño pero un poco crecido. Un poco, sí. Bueno, hemos madurado. No, no es cierto, no he madurado. Yo tengo la teoría de que si llegas a los 40 sin madurar, luego ya no es preciso. Y el otro día me divertí enormemente. Estoy paseando a mi perro, que tiene 4 años y medio, y cree que tiene 3 meses. Se comporta como un cachorro.
Es un inmaduro total. Y hay un tipo al que suelo ver que pasea un pequeño, no me acuerdo cómo se llama, yo creo que es un Jack Russell, que no lo trae ni con correa, el Jack Russell va por su lado. Y mi perro quiere jugar con el Jack Russell, quiere jugar con todos los perros. Y el Jack Russell lo mira con desprecio. Otros le ladran, pero este lo mira así como baboso. Y el tipo que, bueno, saludamos, se hace entre vecinos, pero me dice, es que sigue siendo cachorro, ¿verdad? Le digo, tiene 4 años y medio, pero el tarado cree que tiene 4 meses, no madura. Y se voltea este tipo y dice, bueno, envejecer es cosa de los años, pero lo de madurar no es preciso. Le dije, mira, efectivamente, si después de los 40 no has madurado, ya no madures, que es lo que hice yo. María del Rosario Segura, gracias por abrazos desde la Ciudad de México. Un político psicópata, vaya novedad. No todos los políticos son psicópatas. Es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué dicen esas tonterías sin pensar? El audio se perdió al iniciar del viaje. No dije nada que no dijera después. ¿Mereces hacer un vídeo sobre Reagan y las consecuencias de sus medidas? No. Ya queda muy en el pasado Reagan y Thatcher, ¿eh? Biólogo de izquierda presente, pues sí, pues eran todos rojos en la Facultad de Ciencias, hombre. Desde New Jersey, su opinión de José Villarroya, no sé quién es. José Villarroya, lo siento. En la UNAM hay una tendencia general al pensamiento de izquierda. Si te vas a las privadas como Libero o el TEC, y encuentras mucho más personas que tienden a la derecha. Sí, pero no encuentras biólogos, ni físicos, ni matemáticos, ni químicos. Esta historia la he contado, pero la vuelvo a contar en 3 minutos rápido, porque yo trabajaba para una empresa que le hacía programas audiovisuales y material audiovisual a grandes empresas de México, y entre ellas una gran empresa de aperitivos. No voy a decir su nombre, pero hace papas fritas o patatas fritas. Y haciendo eso, pues ya saben quién es, la más grande. Y entonces un día me llaman porque quieren hacer un video audiovisuales. Todavía hacíamos las cosas con diapositivas porque el video era caro. Pero querían hacer un programa sobre un proyecto muy bonito que tenían. Y entonces me pidieron que fuera yo a las oficinas de la empresa a hablar con la encargada del proyecto. El proyecto era el siguiente. La empresa le proporcionaba la semilla nuclear que se llama la patata nuclear, papa nuclear, a los agricultores la sembraban y producían la patata tipo Idaho, que es la que quiere esta empresa porque es la mejor para sus procesos industriales para freír patatas. Es así de sencillo. Y entonces era la idea de entrar en asociación con los agricultores de patata para darles ellos la semilla nuclear a cambio de que les vendieran la cosecha a ellos, y en un sistema que, según lo que yo alcancé a ver, era beneficioso para ambas partes. Bueno, entonces voy a hablar con la encargada del programa y después de estar 10 minutos hablando con ella le dije, ¿tú eres Puma? Y me dice, sí, Puma somos los de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el Puma es la mascota y el símbolo de nuestra universidad. Y dije, ¿tú eres Puma? Y dice, sí. Entonces hablamos un rato de eso. Ella era bióloga, era una de las mejores botánicas de México. Era investigadora en botánica, especializada, entre otras cosas, en patatas. Y pues es que esta empresa que había alguna vez sacado de estos letreros de buscamos gente de contabilidad, gente de la UNAM abstenerse. Porque los de la UNAM éramos todos rojos, íbamos a hacer la revolución en la empresa. O sea, nunca se hizo, además. Pero pues, se fueron a la Ibero y al TEC y a todas las universidades privadas de México, y descubrieron que ninguna impartía la clase de biología, la carrera de biología, ninguna. Entonces tuvieron que tragarse su orgullo, por lo cual yo aplaudí como una semana, y fueron a la UNAM a buscar a alguien que supiera botánica y que supiera de patatas para poder operar el gran proyecto que tenían, que había venido de Estados Unidos, por supuesto, de la empresa de refrescos que es la matriz de esta compañía de aperitivos. Y entonces pues, vieron a esta mujer, le dijeron, oye, vente a trabajar con nosotros. Dijo, ya no, yo estoy en mi trabajo, yo soy investigadora A y
soy docente en la universidad y le presentaron un cheque de estos que pueden dar las empresas gordas. Y me decía, y es que en mi vida, o sea, esto no lo ganaba yo, gano en un mes lo que no ganaba un año en la universidad. Muy bien, me parece muy bien, te felicito y qué bueno. Y ya luego hablamos del proyecto, hicimos el vídeo, el audiovisual. Pero ese es el problema. Gente como Laje no se da cuenta de que la mayoría de los médicos vienen de escuelas públicas, por lo menos en América Latina, en España. Y la mayoría de los biólogos, y la mayoría de los físicos, y la mayoría de los químicos, y la mayoría de los farmacólogos, y la mayoría de la gente que permite que siga vivo, la mayoría de la gente que cuida las cosechas, la mayoría de los ingenieros agronómicos, no son fachas como él. No tienen idea. Zurdo que estudió ingeniería electrónica. ¿Son todos zurdos? No, aquí hay derechistas. Y está bien, ¿eh? ¿Qué más me dicen? Laje vive de escribir basura. Sí, Laje vive de escribir y de contar basura en sus conferencias. Subasta en tabla de piedra con los 10 mandamientos de la Biblia. Lo bueno es que Dios no hizo más reliquias. Acuérdate que había 12, pero las primeras las rompe Moisés. Joder, conozco la Biblia mejor que muchos religiosos. Eso. Laje dice la verdad, invito a debatir. No. No, tú lo que quieres es que yo discuta con Laje, yo no discuto con idiotas. Si me invitan a un debate, sería con las reglas precisas del debate. Se debate un tema. ¿Debe o no haber educación pública? ¿Conviene a una sociedad o no tener educación pública o sanidad pública? Sanidad socializada. Un solo tema, con tiempos de intervención cuidadosamente medidos, con un juez que mida los tiempos del debate, con oportunidades de respuesta y oportunidades de planteamiento. Con un público neutral, en un territorio neutral, a donde a mí me pagas el viaje, la estancia, las comidas y obviamente los ingresos que pierdo yo por ir a hacer el show. Y ahí sí voy. Eso es un debate. A lo que le llaman debates en YouTube no son debates. No creo que Laje quiera en realidad discutir conmigo, pero me da igual. Colombia no la da, al menos uno de sus padres debe ser nacional. Ok, Colombia no la da. Mucho antes, como hace 20 años, transmitías por Skype. ¿Quién, yo? No. No, hace 20 años hacía yo radio. 20, no, 26, 27 años estaba haciendo radio. El grupo Asia sí lo escuché alguna vez. ¿Cómo estamos de tiempo? En Finlandia no dan la nacionalidad por nacimiento, bueno, otra. Sanguinarios no, suena metal. Es que el metal muy heavy no me gusta. No me gusta. Desde 2006 nacer en Reino Unido no concede nacionalidad si ningún padre tiene estatus legal en el país. Sí, pero si es legal, permanent right to remain, sí, de derecho permanente, pero eso ya es un residente legal. Todavía te puedo decir que a los ilegales no, pero el residente legal, pues, sus hijos son forzosamente del país. ¿Qué sabe de que España rechazó la ayuda de México por Dana? No lo sé, no, España no puede. No lo creo. Puede haberlo rechazado Mazón, que es el que lleva a cabo la gestión del desastre, porque hasta este momento Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, presidente de la Generalitat Valenciana, del Partido Popular, es el responsable de la gestión del desastre, no el gobierno español. Dame más datos de dónde sacaste eso, porque a mí me parece que es uno de esos cuentos que le cuentan a los niños de Morena. Me gustaría saber tu opinión sobre Imán Khelif, ya la di. Si es hombre, está muy mal lo que hace. Si no es hombre, pues está muy mal lo que le hacen. Es cosa de saberlo y decidirlo. Esto lo leí antes de que empezara y no lo alcancé, ya no pude entrar a la noticia, que Trump humilló a Elon Musk en frente de los republicanos. ¿Esto está por explotar? No. Elon Musk es capaz de tragar basura. Es un hombre que carece de autoestima. ¿No te lo has visto? ¿No estás saltando como un loco con una camiseta demasiado corta en los mitines de Trump? Es un hombre al que su familia no abrazó, como los papás de Trump no lo abrazaron. Y mira lo que pasa.
¿Por qué respondes con saludos a sus padres y tildándolo de niño de forma despectiva? Una bajeza total. No, mira. Si asumo que son adultos que saben lo que están diciendo, los estaría yo ofendiendo. Pensar que un adulto es tan imbécil, me tendría que decirles que son... No, eso sí estaría muy mal. ¿No te gusta mi estilo? ¿Sabes qué es? Que es hacer clic y esto lo cierras y no me vuelves a ver en la vida. No conozco a Ian Stevenson. La gente se dirige a ti en sus mensajes con respeto y tú los insultas solo porque te están refutando y con razón. O sea, las respuestas que te di te parece que no son racionales. Qué bien, anda. Si hubiera más gente como Mauricio, habría menos idiotas que solamente expresan idioteces como la cosa más verdadera. Gracias. Gracias a todos los que dicen cosas bonitas del canal. Siempre me gusta que digan cosas bonitas del canal. Porque, y estoy viendo si tenemos algo que falte hoy. Sí, y esto lo quiero hacer. Esto tiene que ver con cosas que ya he hablado en el pasado, pero hay cosas que creo que hay que reiterar. Y finalmente muchas cosas se reiteran en este canal, bueno, porque el público cambia, porque el pasado se traga las memorias, ¿no? Muchas cosas. Miren, en los últimos días he estado escuchando mucho a gente que habla sobre su cultura. Yo mismo caigo en ese error, ¿no? Si tal cosa es mi cultura. No, mi cultura es en español, afortunadamente hablo inglés con suficiente soltura como para leer en inglés, ver cine en inglés, ver televisión en inglés, hablar en inglés, escribir cuentos en inglés, escribir poesía en inglés y traducir, que es de lo que vivo, en realidad. Hasta que no crezca lo suficiente este canal, si ustedes nos recomiendan, quizás lo logremos, crezca lo suficiente este canal para poderme retirar de la traducción. Bien. Entonces mi cultura está en español e inglés y como más o menos, según yo me defiendo en el francés, pues ahí te voy. Y el italiano lo puedo leer. Bueno, pero no es mi cultura. La idea posmo e identitarista, como la que promueve, por supuesto, Ione Belarra con el supremacista negro al que llevó al Congreso, es como llevar a Maussan en México al Congreso, que ya lo hicieron. Se nos imbuye mucho la idea de que tenemos una cultura, y esa cultura debemos defenderla porque es nuestra, ¿no? O es mejor, seguro es mejor. Ay, sí, el español es el idioma más bonito del mundo. El himno es el más bonito del mundo, siempre decimos este tipo de tonterías. Pero no existe una cultura propia, no existe una cultura pura. No existe una cultura aislada de las demás culturas porque nunca ha pasado eso. Miren, cuando se ha estudiado lo que tenía, si conocen la historia de Otzi es un hombre me parece del Neolítico, que fue, no me acuerdo, pero ahora lo veo, que quedó en los Alpes 3.500 años enterrado, sí vivió en el 3.350 y el 3105, y que quedó congelado en los Alpes y que fue descubierto en 1991 con todo lo que traía encima al momento de su muerte. Lo mataron de un flechazo en la espalda y bueno, nos ha enseñado muchísimo sobre lo que se vivía en aquel entonces. Entre otras cosas, entre sus posesiones personales había trozos de piedra que provenían, esto está en los Alpes, entre Suiza e Italia, trozos de piedras que solo existen en el centro de Italia. O sea que alguien sacó esas piedras, las debe haber procesado de alguna manera, o quizás en bruto, y las llevó hasta donde Otzi las compró, las obtuvo, las adquirió, las robó, whatever. Es decir, los seres humanos siempre han tenido contacto con otros grupos humanos. Y luego se casan, tienen hijitos, por supuesto, pues si lo hicimos con los neandertales. Y se transmiten palabras y se enseñan cosas e intercambian. No existe una cultura pura. No hay nada más mexicano que el mariachi. Para un segundo.
Porque el arpa es griega, la guitarra es española, las trompetas pues vienen de Europa, y eso de que el mariachi está en mexicano, pues si está en español y no en náhuatl o en maya o tzeltil, en tzotzal, sí, o en seri, pues no es tan mexicano, ¿no? Y ese sombrero, pues ese sombrero lo trajeron los españoles, oye, pero luego se consolidó el mariachi pues, con los franceses, por eso se llama mariachi, de mariage, que significa casamiento en francés, perdón. No hay nada puro, en tu cultura. Tu cultura está empapada de todas las demás culturas. Usas una brújula, China. La brújula se inventó en China. Usas las matemáticas, salen de la India, pasan por los países musulmanes y llegan a Europa. La forma en que escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 viene de allá. No es tuya, no la inventaste tú, no la inventaron tus ancestros. No es motivo de ningún orgullo. Tu música es música que está empapada de cosas que vienen de otros lados. Es que en España tocamos la mandolina, pues es italiana. Y la gaita la trajeron los romanos y la repartieron por todos lados. La gaita no es que la gaita es escocesa. ¿Cuál? La gaita de 3 bordones sí es escocesa, la de los Highlands. La de los Lowlands es distinta, pero la gaita irlandesa es otra, pero la gaita del norte del Reino Unido es otra, pero la gaita de aquí, pero la gaita gallega, la gaita asturiana, que mucho me gusta. Y la gaita de medio mundo tiene origen romano, igual que nuestro idioma. No hay una cultura pura. No hay nada que defender como no sea la cultura humana en su intensa integridad, en su amplitud total. El rock no es mexicano, me decían cuando yo hacía rock. Es que eso no es latinoamericano. Querían una identidad latinoamericana que nunca ha existido. Es que el rock es extranjero. ¿Tú crees que la milonga la inventó quién? Si se basa en la guitarra española, que viene con un tipo de estructura poética o lírica que proviene del español de sus inicios, de los romances españoles. Y octosílabos y cuartetas. Y los instrumentos que tenemos son instrumentos que vienen de los lugares más raros del mundo. Tocas el blues en piano y eres mexicano, pues fíjate la mezcolanza que tienes tú con el instrumento, la música que tiene un origen en África, pero también tiene influencias de otro tipo, influencias irlandesas, influencias de europeas de todo tipo que se vierten en el blues a principios del siglo XX, y eres mexicano. Entonces, qué anti-mexicano eres. No existe una cultura propia. Tu cultura está llena de todo lo demás. Estas gafas serían imposibles sin Newton. Era británico. Mi forma de ser sería imposible sin los Beatles, que también son británicos. Si nos ponemos a ver todo lo que nos rodea y sus orígenes, todo lo que nos rodea en lo cultural, ya no solamente en lo tecnológico, en lo cultural, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué arte te mueve? Es que es una pintura al óleo. Ya, el óleo se inventó en Italia también. Ya, pero es una expresión de la cultura de aquí. Pero la cultura de aquí ya estaba empapada de todo lo demás. Los seres humanos no somos capaces de ver a otro que trae otra música o que trae una ropa distinta sin decir, eso me quedaría bien a mí. Afortunadamente. Piensen mucho en cuando la gente les habla de la pureza de su cultura, de sus tradiciones heroicas, de su intento de aislacionismo respecto del resto del planeta, porque no es posible. Somos hijos de todos los que vinieron antes de nosotros, de todos, de una u otra manera. Genéticamente, musicalmente, pictóricamente, en cuanto a nuestra moda, nuestra ropa, en cuanto a nuestra forma de cortarnos el cabello, en cuanto a los tatuajes y los piercings, en cuanto al diseño de nuestros relojes, en cuanto a todo lo que podemos llamar cultura. Somos hijos de todos los que vinieron antes de nosotros, no solamente de los 4 que identificamos, porque son los de mi pueblo y mi pueblo es más bonito que el tuyo.
No es cierto. Todos los pueblos son bonitos. Y todos los pueblos son hijos del primer pueblo que existió. Ya me pasé y ya me eché un rollote. Ustedes disculparán, porque siempre disculpan. Y los que no disculpan, pues ya no vuelven nunca y ya. Bien. Gracias a Juan Carlos Vergara por el superchat. Puma Arquitecto aquí, mira. Electrónico Socialdemócrata. Estamos armándola, ¿eh? Black Sabbath con Ozzy o con Dio, con los dos, con cualquiera de los dos, ¿eh? Cantan muy bien los dos. Seguridad social, educación, salud y pensiones, también agua potable y acceso a electricidad, internet a precio accesible, claro, todo eso es rojerío. Eso es anti-yanqui, por cierto. ¿Crees que sea necesario hacer un sindicato de diseñadores? Depende. Sí, ¿no? Siempre es bueno hacer un sindicato de diseñadores de moda, de diseñadores gráficos. La cultura de la cancelación y el woke es como en 1984. La cultura de la cancelación, sí, pero no lo dicen solo personajes de derecha. Lo dicen, George Orwell no es un personaje de derecha, por Dios, es el socialista más admirable que hay. George Orwell y Stephen Fry y Hitchens lo decía mismo. La idea de que otros decidan por ti lo que sí puedes decir o no puedes decir es tiránica, por supuesto, pero no está generalizada en ningún lado, pertenece a minorías despreciables. Lo que llaman la cultura de la cancelación pertenece a minorías muy concretas, sobre todo fuera de Estados Unidos, ¿eh? O sea, en Estados Unidos pueden haberse apoderado de algunas universidades y tal, aunque sean minoritarios, por presión política, lo que fuera, pero fuera de Estados Unidos es residual y es marginal. Lo woke no tiene una definición clara. Hay cosas de lo woke contra las que yo estaría y hay cosas del woke como no hay que ser racista, que pues hombre, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, estoy enérgicamente de acuerdo. Soy enemigo jurado del racismo. Pero lo woke es tan amplio y para los de la derecha lo amplifica tanto que incluye todo. Entonces, queremos pensiones pagadas por el Estado. Woke. No, pero no. Pero en el concreto, en la cultura de la cancelación, yo soy absoluto enemigo de la cultura de la cancelación. Y siempre lo he sido. Que algunos de la derecha finjan serlo es porque quieren cancelar de otra forma. Porque no son demócratas. No son demócratas, no son gente realmente a favor de los demás. Y menos Jordan Peterson. Por favor, señor más pagado de sí mismo que ha existido. O si es el calcolítico, pero vamos, ya es neolítico, la diferencia es académica. Sin contar con que hay mariachis yugoslavos, sí, y por eso siempre uno de mis ejemplos siempre que utilizo en el tema de la cultura es el punk celta. El punk viene de Londres, el punk nace en Londres. La música celta, la música tradicional irlandesa, que le llaman música celta, sin serlo exactamente, lo de los celtas es un lío enorme. El punk celta que nace con Pox y que nace con mis amigos de Oysterband y que nace principalmente con Pox. Mejor hay que ser grandísimas bandas finlandesas y italianas. Los italianos de Cloverheart acaban de sacar un cuento, una canción maravillosa precisamente sobre la cultura de la cancelación. Se llama Cancel Couture, de costura de la cancelación, que son, el cantante es irlandés, pero el grupo es italiano y viven en Italia, el Cloverheart. Y para ser punk celta tienes que ser punk, no necesitas ser celta, simplemente te tiene que gustar la música y tener una actitud punk. Así que, así es. Cuando buscas la pureza absoluta, al final no queda nadie, como dice Tony Luis. Además, siempre que se abre la puerta entra aire fresco, a lo que sea. Bueno, pues dicho eso, yo ya se me hizo tardísimo. Esperen, ahora sí, me voy a retrasar más de lo que debería nunca, pero aclaración y mensaje. Si ustedes están en México y conocen Ibero 90.9 FM, que supongo que se transmite en la Ciudad de México,
hay un programa que conduce Leonor García Gómez, que es neuropsicóloga e investigadora clínica en Ibero 90.9 FM. Hoy, dentro de menos de una hora, son las 10:07, dentro de 53 minutos, voy a estar con Ibero 90.9 FM, 90.9 FM en México, hablando sobre pseudomedicinas. Así que me va a entrevistar Leonor García y vamos a estar allí para los mexicanos que nos quieran ver. A los demás, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por oírme, muchísimas gracias por pensar un poco, que en este mundo hace muchísima falta. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.